China está en un paradigma, ¿no? Está intentando un poco reconvertir lo que ha sido un país industrial o de producción a un país donde se desarrolle más el consumo. Esa fue la época donde también yo creo que te motivó a obtener el CFA. Sí, me saqué el nivel 1, que yo creía que era una manera también de demostrar mis conocimientos financieros y de contabilidad, porque al final tú leías mi currículum y decías, joder, este tío es ingeniero, ¿qué hace aplicando a un puesto de analista en un fondo de inversión, ¿no? Al final, comprar barato significa pocas expectativas en esa empresa. Hay un libro muy bueno que se llama Market Expectations y básicamente lo que te dice es: está descontando el mercado en base al precio de una acción. El problema máximo que tengo es que yo invierto en base a valoraciones. Yo sé cuánto vale Alantra, yo sé cuánto vale ERCAP, yo sé cuánto vale Pax, o creo, que luego me equivocaré seguramente. Yo cuando no invierto no quiere decir que esté en contra o esté short o no lo crea. Al fin y al cabo, Yo soy agnóstico a muchas cosas. Yo, entre ellas, una de las cuales soy agnóstico es Bitcoin, pero porque me surgen muchas preguntas y no tengo respuesta. Creo que es mucho más importante ponerte a trabajar, conocerte a ti mismo y saber si has elegido bien la carrera o no, que seguir estudiando y mejorando para que luego igual no te sirva. la apuesta de la década. Tienes que hacer una inversión hoy y sabes que dentro de 10 años, o al menos probabilísticamente, sabes que esto no me puede salir mal. Este contenido se comparte únicamente con propósitos educativos e informativos. No debe tomarse como una recomendación para comprar o vender activos financieros, ni como asesoría fiscal o de inversión. Se aconseja consultar a un profesional financiero o fiscal especializado antes de tomar cualquier decisión y formarse adecuadamente. Tus finanzas personales no asumen responsabilidad alguna por las opiniones expresadas por los invitados en este podcast y vídeo. Hola y bienvenidos al canal. Hoy tenemos un vídeo muy diferente a lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años. Hoy tenemos aquí a un invitado, el primer invitado del canal, que es Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo bien, la verdad, con ganas. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Nada, hombre. Estamos aquí en las oficinas en Madrid. La verdad que eres de los pocos invitados que he tenido yo en estos 2 últimos años, siendo gestor de un fondo de inversión. Y nada, tío, pues poniendo mi granito de arena de que des a conocer un poco pues también lo que hago y ayudarte también con el canal, que yo creo que te va a ir muy bien, tío. Y tanto. Bueno, Rodrigo lo conozco desde hace 5 años, creo, 2020, que te empecé a seguir con tu blog de Holy Finance, con todas las tesis de inversión. Aprendí muchísimo de él, así que nada, después de tanto tiempo, cuéntanos, para quien no te conozca, yo creo que... Bueno, yo creo que eres de las primeras personas que me ha seguido y que me ha hecho support, ¿no? en las redes desde el principio, tío. Cuando no era nadie, que al final yo me puse a escribir tesis de inversión en Twitter cuando pues empecé a saber sobre inversión y tal. Y tú siempre estabas ahí en plan, joder, muy buena tesis, tal, no sé qué, oye, voy a seguir esta empresa o la otra. El valor que añadías era tremendo. O sea, el nivel de análisis que yo veía 2020-2021, Sí. oye, ahora por supuesto, pero marcaba mucho la diferencia. O sea, al final yo lo que buscaba, tío, era hacer algo diferente. Creo que hay muchos análisis que la gente sube a las redes sociales, pero son muchas veces muy superficiales. Y yo quería ir un paso más allá, ¿no? Un poco hacer deep análisis. Pocos análisis, pero que se fueran de mucha calidad y dedicación de muchas horas, ¿no? De reunirte con el management, de conocer muy bien la empresa, el sector. Y era un poco, yo creo que el factor diferente al resto de personas. Yo al final tenía un objetivo, que era el hecho de trabajar en el sector, y tenía que diferenciarme del resto de candidatos que querían aplicar pues a un puesto de analista, ¿no? en un fondo. Y yo creo que esa fue la manera de diferenciarte y al final de conseguir. Porque antes de eso, tú estabas en Noruega. Tú, o sea, para empezar, tú estabas en Noruega trabajando como ingeniero. Sí, cuéntanos un poco quizá la trayectoria. Si quieres, cuento un poco cómo me he acabado siendo gestor de un fondo de inversión. Sí, ¿no? sí, yo creo que eso... Lo primero de todo, yo pues estaba estudiando ingeniería de la energía, algo que pues no lo había estudiado pues porque no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Y acabé haciendo un máster en Noruega, también de electricidad. Y mientras tanto, paralelamente, pues tenía mucha curiosidad por el tema siempre de la inversión y finanzas. Lo que pasa es que nunca había tenido ese puente, ¿no? De poder iniciarme en el mundo de la inversión, de la contabilidad y de las empresas, hasta que llegó un día y, bueno, pues a través de YouTube empecé a ver vídeos y conocí lo que era lo que se llama el value investing, ¿no? Y en el value investing, pues eso me hizo empezar a leer más sobre contabilidad. Y llegó un momento en el cual, pues cuando acabé la carrera, me abrí una cuenta en Twitter y empecé a analizar empresas, a invertir también en ellas, y lo compartía con todo el mundo. De hecho, empecé haciendo hilos en Twitter que eran como muy básicos, y
Y luego ya se fue poco a poco, según iba yo avanzando en mis conocimientos, desarrollando un poco las tesis y cada vez haciéndolas más complejas y más avanzadas. Llegó un momento en el cual, mientras yo estaba trabajando de consultor en Oslo, pues le dedicaba 8 horas a trabajar y otras casi 6, 7, 8 horas a inversión, a estudiar, a mirar empresas y tal. Eso durante 3 años, los 365 días del año, sábados y domingos incluidos, festivos también, pues llegó un momento en el cual yo tenía un poco la vida un poco desbalanceada, ¿no? Trabajaba, estudiaba mucho, pero la parte, por ejemplo, social y de pues, ir al gimnasio, jugar al fútbol, pues no lo hacía. Entonces estaba muy obsesionado y enfocado en esa parte de mi vida, pero que, bueno, pues que yo creo que no era sostenible a largo plazo. Y llegó un día en el cual dije, joder, Rodrigo, si lo que te encanta, y lo que te apasiona y lo que te obsesiona es la inversión, ¿por qué no dejas tu trabajo de consultor y intentas bueno, pivotar hacia el mundo de la inversión, ¿no? Y lo conseguí. La verdad que me fui con una mano delante y una detrás de Oslo, me fui a Madrid y empecé a aplicar. Y todo esto de manera autodidacta al principio, ¿no? Autodidacta total. Es decir, tú llevas a casa libros de value investing. Libros de value investing y sobre todo analizar empresas. Claro. Y todo lo que no entendía, intentaba aprenderlo. Muy Y bien. al final yo creo que en inversión es como aprender en bicicleta. Una vez has aprendido, eso no se te olvida, ¿no? O sea, una vez aprendes lo que sé, el working capital, que es, o el ROE, el ROI, que el valor compuesto, que cómo generan valor las empresas, eso tú cuando ya lo entiendes. Con sus matices y diferencias, pero Exacto, al fin y al cabo. Exacto. Y siempre cada empresa te da un valor añadido. El hecho de cada vez saber más de sectores, cada vez saber más de empresas hace que cada vez tengas un contexto y una experiencia mayor que te sirve pues, para poder analizar cada vez mejor. Entonces, bueno, me volví a Madrid sin trabajo, estuve 6 meses aplicando, fueron 6 meses duros, la verdad. Que esa fue la época donde también yo creo que te motivó a obtener el CFA. Sí, me saqué el nivel 1, que yo creía que era una manera también de demostrar mis conocimientos financieros y de contabilidad, porque al final tú leías mi currículum y decías, joder, este tío es ingeniero, ¿qué hace aplicando a un puesto de analista en un fondo de inversión, ¿no? Entonces intenté pulir esas cosas que yo creo que en el currículum pues eran diferenciales con respecto a otras personas, me saqué el nivel 1 y estuve sacándome el nivel 2, pero justo encontré trabajo el mes antes. Y de hecho, bueno, pues la persona que me ofreció trabajo me dijo, no, ahora te tienes que entrar al 100% en el fondo, el CFA lo pausamos para otro momento y ya está. Y no he tenido ahora mismo el tiempo necesario para poder retomarlo, pero la verdad que me parece una certificación bastante interesante. Entonces, bueno, empecé en un fondo, bueno, en un family office mexicano, que era de una familia bastante importante mexicana que se había mudado parte de ella, de la familia, a Madrid a vivir, que es algo típico que está pasando en los últimos años en la capital. Y bueno, pues gestionamos allí un pequeño hedge fund de unos cuantos cientos de millones y yo entré de analista. Y llevaba toda la parte de análisis, la parte de modelaje y tal. Estuve allí 1 año y de repente pues se me surgió la oportunidad en Atitude, en la cual pues me dijeron, oye Rodrigo, estamos interesados en ti, nos gusta el trabajo que haces y estarías interesado en ser gestor de un fondo de small caps, te ponemos parte del capital, tú pones el resto y empezamos el proyecto. Muy bien. Y claro, yo tenía 30 años, bueno, ahora tengo 32, tenía 30 años y yo luego pensé y dije, joder, esto es un tren que yo creía que me iba a pasar cuando tendría 40, ¿no? Me ha pasado 10 años antes y dije, este tren igual no vuelve a pasar. Entonces, exacto. Lo cogí sin pensármelo y la verdad que muy contento. Llevamos 2 años con el fondo de inversión que se llama Attitude Small Cap, donde invertimos sobre todo en pequeñas empresas porque tenemos un capital bastante bajo comparado con grandes fondos. Al final solo gestionamos 6 millones de euros dentro del fondo de inversión, aunque la gestora gestionamos alrededor de 200 y llevamos como un 15% de rentabilidad, que no está nada mal para la que está cayendo en small caps y sobre todo con el enfoque que tenemos, que es sobre todo 60% Europa, 30% Asia, ¿no? Que al final, pues Europa y Asia son 2 regiones que están un poco denostadas comparado con Norteamérica, ¿no? Antes de pasar al fondo, volviendo a CFA, para toda la gente que está estudiando en CFA, ¿tú crees que marcó una diferencia clara, ya sea por tu trayectoria, por conocimientos, por facilidad de introducirte en
todo lo que es la gestión de activos y demás, ¿o no? Yo te diría que en el CFA hay 2 razones para hacerla. 1, por currículum y 2, por conocimientos. En la parte de conocimientos hay que decir que el CFA es demasiado extenso y hay muchas partes del temario que no te sirve realmente en la práctica. Ok. Sí que te da un contexto de cómo funciona el mundo financiero, pero no lo aplicas en tu día a día, por así decirlo. Creo que hay un par de temas que son muy importantes, sobre todo FRA, que es Financial Reporting Analysis, que es toda la parte de contabilidad, muy importante. Ese yo creo que es el capítulo más importante de largo, porque al final tú puedes saber bastante de contabilidad o crees que sabes bastante de contabilidad hasta que te empiezas a leer el CFA, cosas, certificaciones profesionales del sector que te hacen ver todo de otra manera y te enseñan. Yo creía que tenía un conocimiento de contabilidad alto o medio, y sin embargo, pues en el CFA me sirvió para pulir ciertos aspectos, no solo con el nivel 1, sino también con el nivel 2. En tema de conocimientos, lo que te digo, yo creo que hay ciertos capítulos que son muy importantes, otros menos. Son muchísimas horas. Yo creo que le dediqué en torno a 400, 500 horas. No veas. Y full time, ¿no? Recuerdo que a lo mejor estabas... En ese aspecto no, yo me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana, estudiaba de 6 de la mañana a las 8 de la mañana, luego me iba a trabajar, volvía a las 4 y ahí volvía a estudiar el CFA y me ponía también a analizar tesis de inversión. No veas. Es decir, aplicar todo lo que estaba aprendiendo en el CFA, ya sea, pues, por ejemplo, en bonos, en opciones, en equities, etc. En tema de currículum, yo creo que es bastante diferencial. ¿Por qué? Al final, lo que va a hacer que encuentres trabajo va a ser tus conocimientos. ¿Vale? O sea, realmente te van a hacer un test de decir, oye, en el test final decir, oye, analízame esta empresa. Básicamente, si tienes los conocimientos necesarios, eso es lo que te va a hacer que encuentres trabajo. Pero el CFA sirve para ese primer filtro de ver 100 currículos y decir, oye, voy a hacer en la primera entrevista a 10. Tú piensas que al final estás compitiendo con muchísima gente que quiere ese puesto de trabajo. ¿Quién no conoces que no le gustaría ser un analista de un fondo de inversión? Claro. Muy poca gente te diría que no. La mayoría les encantaría ese tipo de trabajo. ¿Qué pasa? Que compites con mucha gente frente a una oferta que es bastante pequeña, muy reducida. El otro día estaba hablando con un amigo mío, no creo que haya más de 200 personas en toda España que se dediquen a fondos de inversión. Ostras, ese dato no lo tenía. Gestionando. Ostras. Seguramente 200 o menos. Wow. Entonces, es mucha gente que quiere entrar y muy pocas plazas. Al final, todo lo que sea diferenciador para que te hagas la primera entrevista es clave. Claro. Es clave. Y volviendo al fondo, ¿por qué te decantaste por las small caps? ¿Por qué no irte directamente a otro tipo de sector, incluso tamaño de empresa? Yo creo que por 2 razones. Uno, yo creo que el contexto actual es muy bueno para empezar un fondo de small caps. Creo que estamos en mínimos relativos comparado con otro tipo de inversión, ya sea big caps, ya sea cualquier otro tipo de estrategia. Creo que las small caps están muy denostadas. ¿Por qué? Pues una de las razones principales es que al final la mayoría del dinero está yendo a inversión pasiva, no activa. Hay muy pocos índices que entran en small caps y en micro caps. La mayoría de las empresas que yo tengo, no hay ningún índice. La empresa no está dentro de ningún índice, no está indexada. Entonces, al final, compites con muy poca gente. Claro. Porque la mayoría de la gente está metido a fondos, a ETFs o a índices indexados, o índices indexados, fondos de inversión indexados, y al final, pues se crea esa ineficiencia al menos a lo corto o medio plazo. Yo creo que es muy buena época para empezar las small caps, y luego, segundo, tú piensas que llevo desde 2018 analizando solo small caps. ¿Por qué? Porque yo, cuando empecé, tenía un patrimonio bastante bajo y digo yo, joder, mi valor añadido frente al resto de analistas, que seguramente la mayoría sea mejor que yo, ¿cuál es? Dedicarme a cosas que nadie mira. Esto es como si empiezas a jugar al fútbol y ya quieres empezar a jugar en primera división. Claro. Yo prefería empezar a jugar en tercera división, es decir, con las microcaps y small caps, empezar a ganar ahí, que no tienes tanta competencia, yo pienso. Puedes encontrar muy buenas empresas de calidad, de growth y encima a muy buenos precios. Lo único que pasa es que al final tienes que ser mucho más paciente, ¿no? Si alguien no está mirando una empresa mid cap,
pues imagínate una empresa mucho más pequeña, ¿no? Claro. De hecho, nos ha pasado. Hace 2 meses nos auparon una empresa, una microcap de 50 millones de euros de valor, de mercado en Italia, y la familia pues la ha intentado, bueno, la ha excluido de bolsa y éramos los únicos que estábamos invertidos institucionales en esa empresa. Claro. Entonces no tienes poder. No tienes mucho poder, no es lo normal, es la Ujú. excepción a la regla. La mayoría de las familias Ujú. quiere seguir estando en la bolsa, pero bueno, te da un poco dónde está el mercado, ¿no? Claro. Que la familia lo ve tan barata la acción que dice, oye, pues la sacamos de bolsa pagando un 20% premium y ya está. Y luego al final ves la familia que tiene igual el 75% de la empresa, el resto del 25%, pues Claro. es prácticamente, bueno, gente desconocida, ¿no? Gente que no es institucional. Y en Attitude solamente os basáis en small caps actualmente. En Attitude, bueno, tenemos diferentes fondos, tenemos Ajá. fondos de trading, tenemos fondos, bueno, de retorno absoluto, Ujú. tenemos fondos mixtos, Ujú. pero en el Attitude Small Caps Ok. yo solo me centro en Small Caps y luego hago una pequeña porción de la cartera en opciones. En opciones que es simplemente venta de puts, es Ujú. decir, oye, yo quiero esta empresa, pero a un precio mucho más bajo Ujú. del actual. Si llega, te compro las acciones, pero si no llega, me tienes que Llega, pagar claro. un premium, ¿no? Entonces, Ujú. eso nos da un retorno normal, si no nos ejecutan, de en torno al 12-15% anualizado, simplemente por decir que quieres comprar una empresa a un 20-25% por debajo del valor al que cotiza actualmente, ¿no? Muy Entonces bien. nos parece interesante. Muy bien. Y a nivel de identificar empresas, por ejemplo, ¿cómo tú decides identificar o cribar esas empresas para ser potenciales inversiones dentro del fondo? ¿Son empresas que ya tienes en el radar? ¿Son empresas que las conoces desde hace años cuando empezaste en 2018? ¿Cómo generas esa idea para convertirse? Vale, una de las cosas más importantes que yo creo que tengo actualmente es mi watchlist. Ahí Entonces, voy. tú piensas que igual le dedico 100 horas a una empresa o 200. Eso imagínate que decido invertir. 100 Pero de horas sin repente, invertir. Luego ya seguir claro, lo que te puedas. claro, Que te claro, puedas 100 horas y luego ya claro. decides Ahí invertir o voy. no. Sí. Pues imagínate que inviertes, en el mejor de los casos, te hace pues, un más 30%, más 40%, decides vender para comprar otras acciones, pero ese conocimiento ya lo tienes para una posible o segunda oportunidad en el Claro. futuro, porque esa empresa igual, por cualquier razón, puede caer un 30 o un 40% y decís, oye, vuelvo a ella. Como ejemplo, ha habido empresas, pues por ejemplo BMW, aunque no sea una small cap, una parte muy pequeña del fondo la utilizamos un poco para big caps. ¿Por qué? Para dar un poco de liquidez Ujú. si hay alguna salida de algún inversor, Claro. ¿vale? Nosotros al final damos salidas diarias y necesitas controlar bien la liquidez. Entonces prefiero tener una parte más pequeña en estas big caps. Pues BMW es un claro ejemplo de empresa que teníamos antes en el Family Office mexicano. Ujú. Y bueno, pues de repente cuando yo empecé el fondo me subió a 100, 120 y ha caído pues a 65 Ujú. en los últimos meses. Pues yo ya tenía el análisis hecho, tenía el modelo hecho, simplemente tenía que actualizar un par de valores Ujú. y decidimos comprar. Entonces, ese conocimiento te sirve luego para generar oportunidades, bueno, allá cuando el mercado te dé el punto de entrada. Porque en una empresa, ¿qué aspectos claves consideras así que tú debe cumplir sí o sí? Vale, para mí son 3 pilares, ¿vale? Básicamente, el primero es value investing, que significa estar a unos precios razonables, ¿vale? Eso significa que no estés sobrepagando. Ya todo lo malo que le pueda pasar a una empresa ya prácticamente esté descontado, o buscar lo que se llama la simetría en la inversión, es decir, que puedas perder poco pero puedas ganar bastante. Eso es clave, pero clave. Tener tu margen de seguridad. Es tener un Siempre. margen de seguridad, 100%. Por eso yo creo que siempre es clave comprar barato. Y al final comprar barato significa pocas expectativas en esa empresa. Hay un libro muy bueno que se llama Market Expectations Ujú. y básicamente es lo que te dice es qué está descontando el mercado en base al precio de una acción. Ok. Y eso es clave, ¿no? Si ya está descontando todo lo malo que le puede pasar a una empresa, nada que vaya un poco mejor, pues ganar Poco muchísimo. te queda, claro. Entonces, básicamente buscamos eso. 1, value investing. 2, que tenga retorno sobre el capital invertido y ROEs altos, que no necesite mucha deuda, que al final es una correlación entre el ROI y el ROE. Ok. Es decir, que la conversión sea bastante parecida. Y que sea muy predecible, tío. Que al final
a mí me gusta particularmente las empresas industriales. Vale. Porque una Eso empresa industrial recurrente, son eso. maduras, Mm. el negocio es el mismo que hace 10 años y dentro de 10 años va a ser el mismo negocio. Claro. Me cuesta mucho más invertir en cosas como cloud, en cosas Mm. que son más disruptivas, sí, pero no tengo tanta convicción y creo que hay más incertidumbre a la hora de tecnología, de modelo de negocio, ¿no? Y luego el punto último es que tengan crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque si tú compras una empresa que ya es de calidad, que tiene un ROIC y un ROIC muy alto, no solo es calidad, sino que puedas crecer. Claro. El que hace efectiva esa calidad es el crecimiento orgánico. Entonces, el binomio retorno sobre el capital invertido y crecimiento orgánico me parece Claro. perfecto, Explota. muy bueno, muy bueno. Y eso, si le añades que tiene crecimiento, estás comprando a unos múltiplos bastante interesantes, pues hace ese triángulo que sea un triángulo perfecto. Para mí esa sería la empresa perfecta. Hay algunas empresas que tenemos en cartera que igual, pues por ejemplo, han tenido esos 3 triángulos durante los últimos 10 años y de repente han tenido como un bache en sus fundamentales que hace que baje la acción y hace que bajen los fundamentales, y nosotros lo que dedicamos es dedicarle mucho tiempo a ver cuál es el margen operativo normalizado. Y ver el crecimiento normalizado y ver hacia dónde va esa empresa a 3-5 años. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, nos fijamos en ese triángulo y intentamos buscar acciones en el mercado así. ¿Cómo llegamos a ese tipo de acciones? Pues mira, a mí me encantan los screeners. Un screener, para el que no lo sepa, es una base de datos gigante de miles y miles de empresas en todo el mundo y tú le pones ciertos parámetros. Oye, pues que quiero el ROI que sea superior al 8%, que tenga menos de 2 veces EBITDA a deuda, que crezca las ventas más de un 10% anualizado en los últimos 5 años. Entonces, al final, intentamos buscar que ese triángulo, encontrarlo en una base de datos. Y eso te da 300, 400 empresas, vas una a una mirándolas. Primero ya vas descartando, oye, este modelo de negocio no lo entiendo, no me gusta, lo quito. Este tal. Entonces, de ese primer filtro, de esas 400, igual llegas a 20, 30 que te gustan y luego ya vas una a una analizándola pues más deep. Siempre hay alguna que encuentras una red flag o cuentas algo que dices, oye, no, esto no me convence. Claro. Pues voy a la siguiente. Para eso tienes 30 empresas que tienes que mirar. Una cosa interesante de mi trabajo que mucha gente no entiende es que mi trabajo nunca acaba. Claro. La gente dice, oye, pues mira, yo por ejemplo soy consultor, tengo este cliente, cuando acabo este proyecto con este cliente, yo me voy a mi casa y ya está. Yo cuando acabo con una empresa, siempre tengo otra empresa en la cola. Y a una empresa le puedo dedicar las horas que yo quiera. A veces tengo que decir, oye, ya no le dedico más, creo que tengo suficiente convicción y suficiente conocimiento en el sector y en la empresa como para poder invertir. Claro, no hace falta que le dedique más, voy a por la siguiente. Y es algo que la gente le sorprende, decir, oye, Rodrigo, ¿tú hasta qué hora te quedas? Pues muchas veces digo, oye, mira, yo a las 6, 6:30 cierro el ordenador y me voy a mi casa, porque tengo cosas que hacer que podía seguir hasta las 10, 11 de la noche, sí, pero al final yo necesito es un poco balance en mi vida, ¿no? Decir, oye, que es que no te quemes en el corto plazo porque esto es una carrera de maratón. Exactamente. Es una carrera de maratón. Entonces, eso es lo que hago, los screeners, luego también busco empresas a raíz de otros fondos de inversión, ves, oye, ¿qué tiene este fondo interesante? Pues me voy mirando alguna posición, también leo tesis de inversión, pues por ejemplo, de inversores privados. Al final puedes encontrar ideas en cualquier lado. He visto Lo que sí que te digo es que al final nosotros hacemos nuestro propio análisis. No nos intentamos sesgar por un análisis que ya... Sí, no tiene nada que ver. Una cosa es que te generes la idea y otra cosa que a lo mejor incluso no acabes invirtiendo en esa compañía, sino incluso en la competencia a lo mejor. O sea, a veces no puede ser no solamente la empresa que tiene ese fondo en cartera, sino que quizás es interesante evaluar el sector ese y la competencia que tiene alrededor de esa empresa. Nos ha pasado bastante de estar analizando un sector, estar invertidos en una compañía y luego vas tirando el hilo y dices, hombre, pero si está esta compañía que no la conocía con un mejor management a unos precios más baratos y con mejores perspectivas y menos riesgo igual de ejecución que otra empresa, y rotamos. Muy bien. Y nos sigue también un poco hablar con los competidores. Claro. Nosotros, una empresa que tenemos en cartera se llama Verallia, que es una embotelladora de vidrio en Europa. Nosotros hemos hablado con todos los competidores que tiene. Always Illinois, Vidrala. Y eso te hace Petropac. Te hace tener un contexto del sector mucho más amplio.
De hecho, el Investor Relations es muy gracioso porque el Investor Relations de Veralia a mí me ha preguntado, oye, tío, pásame lo que te dicen los competidores porque Qué a nosotros bueno. nos interesa. Claro. Lo que Sí, les sí. preguntas uno, lo que te parece Sí, interesante sí, sí. y lo que ellos te cuentan, porque yo hago mucha pregunta entrelazada. Le pregunto a Veralia sobre Always Illinois, Okay. le pregunto a Vidrala sobre lo que está haciendo Veralia en Francia o en Brasil, y al final lo pones todo en contexto Sí, sí. y es muy interesante. Eso me recuerda a una entrevista de Buffett, ¿no? Que le hicieron y dijo que a veces, cuando analizaba un sector, tenía mucho know-how porque lo que hacía era precisamente era ir a la competencia y preguntarle qué hacía la competencia mejor o incluso en qué se fijaba en ese sector, la competencia, cómo estaba mejorando, qué no estaban haciendo ellos. Y claro, al fin y al cabo empiezas a coger esos conocimientos de cada uno de la directiva y te formas tú como esa empresa casi perfecta en el sector, ¿no? Totalmente. Y he visto que tienes bastante exposición a Asia. ¿Cómo evaluáis ese riesgo geopolítico o cómo crees que puede impactar en esas valoraciones, retornos, etcétera? Porque has dicho que compráis baratos, obviamente entiendo que descartáis la parte de Estados Unidos por la Sí, o sea, que está cotizando actualmente, yo creo. sí, actualmente el tema de las geografías es una consecuencia de las valoraciones que vemos, ¿vale? Yo podría estar 100% invertido en Norteamérica si hubiera oportunidades de inversión en Norteamérica. A mí no tengo nada en contra de Norteamérica, ni en contra, yo qué sé, de África o de cualquier país o continente. Eh, el tema es que nosotros al final las valoraciones nos llevan ahora mismo a Europa un 60% y a Asia un 30%. En Asia el ángulo es un poco diferente a Europa. Te encuentras unas compañías que creo que en Capital Location son bastante peores, son bastante más conservadores, les gusta, por ejemplo, no trabajar con deuda, trabajar con caja neta, son más dividenderas, están más baratas. Entonces, nuestro ángulo ahí es un poco invertir en empresas con alto dividendo. De hecho, nuestra cartera en China y en Hong Kong seguramente tenga en torno al 8 o 9% de dividend yield mensual. Si lo normalizamos a un 2019-2018, estoy hablando de que igual en nuestra cartera de asiática está un dividend yield por encima del 15-20%. Wow, ya ves. Entonces, nosotros creo que la que está cayendo en esa región pues es dura, pero nos sentimos mucho más cómodos invirtiendo en empresas que nos dan parte de ese beneficio en forma de dividendo, que mitiga parte pues, de lo que pueda pasar en la acción. Es decir, oye, si la acción se queda plana durante 10 años, pero nos han dado un dividend yield cada año del 8 o 10%, joder, ya ves, una rentabilidad bastante interesante. Entonces, estamos mucho más cómodos ahí que en una empresa que, bueno, pues al final dependes más del precio de la acción. ¿Y cubrís divisa? No. No cubrís divisa. No cubrimos divisa, pero porque para nosotros no tiene del todo sentido, porque, por ejemplo, si invirtiéramos en Meta, Meta tiene exposición al euro y tiene exposición a otras divisas, entonces cada empresa el hedge es diferente y no queremos creo que además sería una estrategia demasiado compleja porque tendrías que ir compañía a compañía sabiendo exactamente qué parte de las ventas están hedgeadas, que no otra la parte de costes, porque tú puedes tener costes en US dólares y están cobrando en euros o en remibis, yo qué sé. Entonces se hace no es tan fácil como hedgear un bono, ¿vale? El bono aquí te pagan en una moneda y ya está. Claro. ¿Vale? ¿Y algunas entradas y salidas que puedas comentar del fondo, por ejemplo? Sí. Hiciste Sheriff Pharma, si no recuerdo mal. Sheriff Pharma es la compañía que he comentado antes, que nos la opó la familia, tengo que salir. Para que veáis un poco cómo está el mundo de las small caps, una compañía que cotizaba a 7 veces beneficio, una empresa que crece a doble dígito anual en los últimos 5 años en ventas. ¿A qué se dedica? Se dedica a los nutracéuticos. Es juntar la nutrición y los farmacéuticos a la vez. Es decir, imaginaros que hay el tratamiento, por ejemplo, del colesterol. Pues resulta que hay una otra manera alternativa a tomarte la pastilla del colesterol, que es pues tomando, por ejemplo, levadura de arroz. Eso hace que te baje los niveles de colesterol y sea utilizando la nutrición para uso médico. ¿Qué ocurre? Que eso nunca se había desarrollado y ahora poco a poco se está desarrollando. No tiene nada que ver con
con productos de herbolario, ¿vale? Esto, todo lo que te estoy comentando son médicamente demostrado, que tiene un impacto relevante. Y de hecho, lo prescribe muchas veces el doctor, ¿vale? Entonces, se está desarrollando de manera bastante significativa toda esta rama en Europa, y esta empresa italiana pues iba poco a poco desarrollando nuevos fármacos desde la parte de nutrición. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, bueno, ha decidido la empresa excluirla de bolsa con un 20% de premium, que significa sacártela a 9 veces beneficio. Sí. Y nadie ha podido decir que no, porque no hay nadie al otro lado. Siempre, yo creo que éramos nosotros los únicos institucionales que hemos intentado subir el precio de la acción, hemos intentado hablar con ellos, con el management y tal, y no lo hemos conseguido. Entonces, bueno, ese dinero al final lo vendemos y lo dedicamos a otras empresas. Hemos salido de Seguir Pharma y hemos salido también de Plover Bay. Plover Bay es una empresa que hace unos routers un poco de nicho, ¿vale? Que se llaman los SD-WAN. Básicamente son routers que no van por cable, van por SIM card, y te sirve para tener internet en cualquier lado del mundo. Se utiliza, pues, por ejemplo, para barcos, y se utiliza pues, en aviones, en autobuses, para tener internet everywhere, por así decirlo. Y ese internet lo puedes luego dar acceso a los móviles, a los ordenadores. ¿Qué opera a nivel europeo, Asia? Pues es una empresa asiática. El hardware lo hacen en Taiwán y el software, que es lo más importante, lo desarrollan en Hong Kong, y la mayoría de sus ventas son en Estados Unidos. Uno de sus mayores competidores es Cisco, pero estos consiguen hacer un producto mucho más barato con una calidad igual. Encima, la suscripción de Cisco es muy cara. Al final, tú pagas por un hardware, pero si no pagas la suscripción mes a mes, no funciona. No sabías. Es un modelo de negocio brutal. De hecho, saca unos retornos sobre el capital invertido Plover del 60-70%, ¿vale? Plover lo que te dice es, oye, puedes comprar mi hardware si quieres, que es bastante caro, son 3.000 pavos. Y luego aparte... Y luego si quieres, que funciona con ciertas funcionalidades, pero si al final quieres utilizar mi software para poder modelarlo y para poder cambiar ciertos canales y la frecuencia, etcétera, puedes pagar una suscripción mensual. Wow, ahí lo tienen bien. Entonces, esta empresa crece al 20% anual, te la estabas pagando a 14, 15 veces beneficio, que seguramente sea de las empresas, por así decirlo, más caras en términos de veces beneficio que la tenía la cartera de Small Caps, pero es que tenía un retorno sobre el capital invertido del 80%, con un crecimiento del 20%, era capaz de pagar un 7% de dividend yield, creciendo al 20%. ¿Y la tasa de reinversión que tienen? Claro, pero es del 80%. Wow. Entonces no necesitas casi dinero para crecer. Sí. Y el resto te lo daban dividendo. Entonces era una empresa que te cagas. Las tres, el triángulo, value investing, crecimiento orgánico y calidad y retorno sobre el capital invertido. ¿Qué pasa? Que al final, pues bueno, a más que doblado, ha sido una empresa que la compramos a $2 y se ha ido a 5, creo. Y ahí pues nosotros, según va subiendo y según tiene menos potencial la acción, vamos vendiendo, vamos reduciendo. Entonces es una empresa que hemos decidido hacer exit, nos ha ido bastante bien. Y luego hemos comprado dos. Una es Alantra. Alantra es una pequeña small cap española de servicios financieros. Tiene, por así decirlo, 4 patas. Una que es la de investment banking, que da servicios, pues por ejemplo, de M&A a empresas y sí, básicamente. Luego tiene otra que es gestión de activos, lo que puede ser la gestora actual que tenemos aquí en Attitude, pues lo mismo, pero en Alantra. Alantra tiene private equity, tiene hedge funds, tiene fondos temáticos, como puede ser de renovables, y ahí pues lo que hacen es captan capital y lo gestionan. Tiene otra parte que es de asesoramiento de carteras, un poco en DS3, lo que se llama los non-performing loans, NPLs, que básicamente imagínate que tienes una cartera de impagos en un banco, en Santander. Pues esa cartera se la da a Alantra y Alantra asesora un poco cuál es el valor de esa cartera en base un poco a los parámetros que tiene de impagos, ¿no? Y eso pues luego se puede vender a un tercero. Y Alantra hace un poco de asesor. Eso, y luego tiene inversiones minoritarias en otras gestoras. Ahí
hay dos razones por las cuales hacen eso. Uno, para diversificarse, y luego, sobre todo, para el network. Okay. Es decir, Alantra mete 20 millones en otra gestora que igual no hace lo mismo que Alantra. Imagínate una gestora que es de deuda corporativa. Uh-huh. Pues eso le sirve un poco para diversificar Alantra y para tener conexiones con otras regiones y con otro tipo de activos en el mundo, ¿no? Y eso es muy importante. En servicios financieros la parte de networking es clave. ¿Qué valoración tiene la compañía ahora? Pues ahora mismo creo que son 360 millones de market cap. Uh-huh. Tiene alrededor de 100 millones en caja y tiene pues prácticamente 200 en inversiones. Uh-huh. Básicamente cotiza a caja. Al caja más inversiones y el resto de negocios pues vale prácticamente cero. Entonces es lo que te llevas. De hecho, tengo pensado, ahora estoy actualmente escribiendo un artículo en mi Substack, en Actitude Small Caps, que vamos a hablar un poco a desgranar un poco el valor de Alantra. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo para los que quieran seguirle. Yo te lo agradezco mucho. Y luego, sí, perdona, continúa. Y bueno, en el Substack aparte, a veces subimos tesis de inversión y luego también subo en la presentación trimestral del fondo, ¿no? Un poco lo que hacemos, los mercados, la cartera actual, cambios de posiciones, todo lo que estamos comentando ahora, pues lo hago yo, lo subo a Substack y lo subo también a YouTube. Yo tenemos un pequeño canal donde una vez cada 3 meses pues subo este vídeo. Que de hecho, la última actualización a mí me pareció súper interesante. Comentabas 2 empresas que yo creo que hay que comentarlas. Una es Pack Global y la otra es AirCap. O al menos fue lo que más me llamó la atención de la presentación, entre otras cosas, pero yo creo que fue lo que más me fijé y de hecho Pack Global eché un poco el ojo y efectivamente, otra empresa que estaba cotizando a café prácticamente, ¿no? Para el que no la conozca... Sí, ¿qué hace Pack Global? Lo que hace son las terminales, los TPVs para el datáfono de toda la vida, que cuando vas a comprar, pues... Para la tienda del Corte Inglés, para el Santander de turno, para el Zara de turno, y sirve pues para pagar con tarjeta. ¿Qué pasó con esta compañía? Pues esta compañía desarrolló todo el formato de Android, ¿no? El sistema operativo Android dentro de un datáfono. Fue de los primeros en hacerlo. Entonces, sus competidores de turno, que eran los Verifone, los Higiénico, iban muy por detrás en esas versiones, ¿no? de datáfono. Y poco a poco, pues Pax ha conseguido expandirse no solo a Europa, que lo podemos ver ahora mismo en España, que es una marca muy común de datáfonos, sino también a Sudamérica, y ahora se está empezando a expandir por India y por Norteamérica. ¿Qué ha ocurrido? Que al final tú dependes mucho de cuántas tiendas se vayan abriendo en el mundo. Claro. Que si se abren más Zaras, pues necesitarán más datáfonos. Eso número uno. Y luego también del reemplazo, ¿no? El coste de reemplazo. Pues ahora un poco con la crisis, los retail lo están pasando muy mal. Las típicas Nike de turno, Adidas, Starbucks, McDonald's, todas estas empresas están pasándolo bastante mal y su presupuesto para nuevos datáfonos pues ha bajado bastante. ¿Para qué voy a gastarme, ahora mismo que lo estoy pasando mal, para qué voy a gastármelo el dinero en un datáfono nuevo si puedo tirar con el antiguo un par de años, ¿no? Entonces, eso ha supuesto que las ventas de Pax en los últimos 2 años han caído un 20% desde pico, y es una compañía que pues prácticamente también cotiza a caja neta. A caja neta y te la puedes estar comprando ahora que digamos que no está en un entorno normalizado, puede estar cotizando a 6 veces, 7 veces beneficio. ¿Qué está haciendo la empresa? Cada vez te está dando más dividendo. El dividend yield ahora mismo de Pax puede estar alrededor del 9%. ¿Y recompras? ¿Han iniciado? No, recompras hicieron alguna recompra, pero para mí es insignificativo. No. Uno de los problemas que tienen las empresas asiáticas es que no entienden bien el concepto de recomprar. Claro. Muy pocas. Capital, muy pocas. Pero también te pasa en España, ¿eh? Sí, hay alguna compañía en España que estamos intentando que recompren, por ejemplo, Catalán Occidente, y no son capaces, tío. Me dicen, no, es que yo te lo doy en dividendo, luego si quieres tú comprar más acciones, te las compras. Claro. Pero no entienden el valor añadido de recomprar. Claro, no son capaces de entenderlo, tío. Y muchas veces ciertos directivos te dicen que es un poco utilizar el precio de la acción de manera artificial, que tú mismo te subes la acción. Que yo ahí no estoy de acuerdo, sinceramente, pero bueno. Al fin y al cabo no. Entonces, bueno, tanto en Asia como en algunas empresas españolas no está bien visto, o no entienden del todo el valor añadido.
Es algo que Y también es algo te que fijas en las recompras. Yo, por ejemplo, en lo personal sí que me fijo que una empresa, Sí, sí. al menos los últimos 5 años, Sí, que sí. hayan, que no hayan, por lo menos que sí han emitido acciones que han recomprado Sí. esa misma cantidad al menos. Y el claro ejemplo de eso es el CAP. El CAP Ahí vamos. en los últimos años yo creo que se ha recomprado el 20-25% de sus acciones. Ya ves. ¿Por qué? Porque tiene... ¿Qué hace el CAP? Para que Bueno, no, vale. que no conozca la empresa. El CAP es la empresa más grande dueña de aviones en el mundo. Ok. Es la mayoría, bueno, está bastante diversificado, pero es el líder en compra de aviones. Luego esos aviones los alquila a las aerolíneas Ujú. y pues con contratos de 7, 8, 9 años, bueno, va repagando ese interés que tienen de apalancarse y de financiar el avión y con eso va generando un beneficio. Y luego al final de ese contrato lo venden. Ok. ¿Y qué ha pasado? Pues que esta empresa ha estado cotizando a unos múltiplos muy bajos, a un 50% de descuento sobre el valor de los aviones. ¿Y qué ha hecho? Oye, me vendo los aviones y me empieza a recomprar acciones. Ok. Entonces, el valor añadido que generas es brutal. Ujú. Es brutal. Y bueno, básicamente lo que ha pasado es que el management ha hecho un capital allocation perfecto. Y eso ha supuesto pues, que ha generado un valor añadido y muy importante bueno, a los accionistas. De hecho, es una empresa que ha pasado por 2 crisis en los últimos años. Uno, el COVID, que le fue muy mal. ¿Por qué? Porque las aerolíneas estaban muy jodidas porque no podían volar y algunas de ellas quebraron. Y luego también ha tenido el problema del embargo de aviones por parte de Rusia. O sea, es lo que decir. Y sin embargo, la acción ha doblado prácticamente desde Claro, porque desde los últimos años. incluso teniendo en cuenta el periodo del COVID, es una empresa que al fin y al cabo, aunque los aviones estén parados, ella sigue cobrando por los contratos que tiene, Exacto. ¿no? Exacto. Es decir, da igual, al fin y al cabo tú tienes un contrato de arrendamiento y tú tienes que cumplir con él. Uh-huh. Y ahora, exacto, y las perspectivas ahora mismo del sector aviación son muy buenas. ¿Por qué? Porque Airbus y Boeing, que son los únicos fabricantes, o bueno, los 2 fabricantes más importantes de aviones, tienen muchos retrasos. Ujú. ¿Por qué? Porque han parado toda su producción durante los años de COVID, porque había un exceso de aviones, y eso ha hecho que mucho personal cualificado se haya ido de la empresa. Ujú. Ahora tiene que estar formando gente nueva. Encima, Boeing tiene muchos retrasos porque está teniendo problemas con ciertos modelos, como todos sabemos, Ujú. del 737, etcétera. Y eso ha hecho que no estén saliendo aviones nuevos como debería y la flota actual de aviones en el mundo cada vez es más antigua. Claro. Que está haciendo que el precio de alquiler de cada avión haya subido de manera radical. Y el precio de los aviones de segunda mano también haya subido. Claro, es una cuestión de oferta y demanda. ¿Pero qué ha ocurrido? Que el CAP ha cotizado siempre por debajo de valor en libros. Han dicho, oye, todos los aviones que me vayan vendiendo los voy vendiendo a valor en libros o por encima, que los he estado vendiendo hasta un 20% premium por encima de valor en libros y yo me voy recomprando la acción a un 20-30% de descuento. Entonces, en una transacción instantánea estás creando casi un 100% de valor. Bueno, pasamos al bloque 3, hablar de activos reales, inmuebles. ¿Tienes alguna parte de tu patrimonio en inmuebles? ¿Tienes pensado invertir en ellos? ¿Cómo ves este tipo de inversión? Yo personalmente no tengo ningún activo. Sí que es cierto que he estado mirando en los últimos años de manera bastante activa. Ujú. De hecho, hace un mes y medio estuve a punto de comprar un activo, pero al final la oportunidad no se cerró. También es cierto que al final mi familia tiene mucho patrimonio ya en real estate y creo que no sería sensato por mi parte dedicarle demasiado parte de mi patrimonio al real estate. Pero bueno, siempre he estado mirando, ¿no? Alguna oportunidad que pueda surgir. Creo que también ahora mismo en el ambiente en el que estamos seguramente no sea el mejor para invertir de la historia, pero bueno, siempre surgen oportunidades, ¿no? En el tema de rates y cosas cotizadas, la única que sigo y que siempre me ha parecido interesante y que miramos en el Family Office fue Merlin Properties. Ok. Que es una compañía que tiene la parte de data centers, la parte de logística, oficinas, no tiene de residencial y es bastante interesante. Y luego aparte pues tenemos un equipo directivo que es Ismael Clemente, que es una persona muy buena y tienes una corporación como Merlin que tiene muchísimos activos y creo que solo opera con 100, 150 empleados, ¿no?
una empresa muy eficiente en real estate comparado con otros competidores de Gran Bretaña y del resto de Europa. Pero bueno, pues a día de hoy no hemos invertido, aunque la tenemos como, por así decirlo, en la watchlist, Claro. ¿no? El modelo hecho, sabemos cuánto vale, lo que pasa es que creemos que hay mejores oportunidades que a día de hoy, Berlín. Pero bueno, creo que la inversión en real estate es siempre interesante. Lo que me da un poco más de miedo seguramente sea la parte residencial. La parte residencial es preocupante, yo creo que la regulación, es preocupante también las valoraciones, y creo que hay muchas maneras, ¿no? de que igual el precio de los activos en real estate en residencial pueda cambiar, ¿no? En el medio plazo, si se hicieran las cosas bien. Un Milei, ¿no? Que por ejemplo ha hecho mucha desregulación en el sector, pues ha hecho que los precios de los activos se han caído de manera significativa en Argentina en el último año, ¿no? Porque esto podría pasar en España. Sí, al fin y al cabo es un caso de oferta y demanda, y centrándome en la parte que está buscando oportunidades, ¿solamente te centras a nivel nacional o también buscas fuera de España? Porque sabemos cómo está aquí la situación y por no cerrarnos aquí. No me gusta cerrarme. De hecho, ya me conoces, ¿no? Tenemos inversiones en Polonia, en muchas partes de Europa, en Georgia, también en Asia, ¿no? Que está bastante lejos, pero aún así me gusta siempre estar informado de todo lo que pasa en el mundo o en Brasil. Y he estado mirando inversiones inmobiliarias, uno en Tailandia, que es un país que me encanta. Es de mis países favoritos. Y yo creo que estoy muy bullish con Asia y específicamente con Tailandia. Me gustan mucho las dinámicas ahí de población, etcétera. Y luego otra que también he estado mirando es actualmente República Dominicana. República Dominicana tiene un atractivo que es también el tema de los impuestos y tal. De hecho, puedes irte allí a vivir, que si tus beneficios y tus ingresos vienen de fuera del extranjero, no estás al 0%. Un non-dom sería. Exacto, y se está desarrollando de manera significativa en los últimos años. Puedes comprarte allí pues una villa de estas, interesante, con una rentabilidad pues en torno al 5 o 6%. Muy bien. Yo desconozco cómo funciona allí todo el sector, pero tú como extranjero, por ejemplo, en Tailandia, yo no sé si puedes comprar siendo no residente, o tienes que ser tailandés, tenía entendido. En Tailandia tienes ciertas restricciones con el tema de la tierra, pero siempre hay alguna triquiñuela que puedes encontrar, y ahí te tienen que asesorar bien, tienes que ver el tipo de activo y tienes que hacerlo de una manera bastante compleja, ¿no? Para que no tengas ese riesgo, ¿no? En el tema de la tierra. Y otro país donde tengo un amigo mío que es jugador de fútbol en Chipre, y que conozco bastante bien, que he ido un par de veces allí, pues también he estado mirando el tema de alguna compra de algún activo en Chipre. Lo único malo que tiene el tema internacional es que no puedes pedir hipoteca, o no te es tan fácil pedir una hipoteca de manera física. La única manera que podrías pues sería, oye, Rodrigo, igual imagínate que tiene 500.000 euros en el fondo a título de Small Caps, ignora 250.000, y con esos 250.000 pues pagas un activo y luego te vas poco a poco desapalancando. El problema es que ahora... Ahora que has dicho este pignorar, explica un poco qué significa pignorar para la gente que no... Pignorar es poner de colateral un activo que tienes, ponerlo de aval, por así decirlo. Tú tienes dos maneras. Uno, mediante una hipoteca, en la cual el aval pues normalmente es el activo, es el piso, y luego el depósito que pagas, que muchas veces en España pues hace un 90-10, un 80-20, y eso pues lo tiene un poco de asegurado el banco que te está prestando el dinero, de que lo ha recuperado, y que al final pues el colateral es el activo. Hay otra manera, que es, en vez de que el colateral sea el activo, el colateral sean tus inversiones. Tu cartera de inversión. Lo que he dicho, ¿no? Imagínate, tienes medio kilo en un fondo de inversión. Normalmente los bancos te dejan apalancarte hasta el 50% sobre el valor de ese activo, o a veces más, dependiendo de la volatilidad que tenga. Al final, el activo Small Caps pues, es un fondo de renta variable, con lo cual el loan to value, que se llama, o la deuda sobre el valor del activo, pues está limitada al 50%. Pero hay algunos vehículos que hasta te dejan más. Tiene una penalidad, que al final el tipo de interés que pagas
al pignorar tus fondos va a ser mayor que lo que es una hipoteca, pero pues te da esa flexibilidad. Claro. Lo puedes pignorar de la noche a la mañana, en 24 horas lo tienes. Porque ese coste de financiación, a día de hoy, ¿cuánto crees que puede estar? Es decir, yo tengo, por ejemplo, ese $500,000 en un fondo, lo quiero pignorar. ¿Cuánto crees que sería un tipo de interés atractivo para alguien que quiere decir, hostia, quiero indagar en esto? Todo depende. No, la calidad del activo. No, todo depende de la rentabilidad que te vaya a dar lo que compres. Claro. Tú al final lo que estás buscando es el diferencial. Claro. Si te vas a un 7 y un 3... El coste de financiación y el coste de adquisición, ¿no? Pero para un poco orientarlo a lo que yo creo que tú quieres que te responda, yo creo que de un 3 y un 4% es una financiación bastante buena, ¿no? Al final los tipos de interés están donde están. Sí que van bajando en Europa. De hecho, esa pignoración va a bajar sus costes en los próximos meses seguramente y se acerque más al 3 que al 4. Yo creo que actualmente están más tirando hacia el 4 y bajaría pues un poco hacia el 3, ¿no? Pero claro, si tú con esa financiación al 3,5% eres capaz de comprarte un activo que te está dando un 9% de rentabilidad, pues es un 5,5% de spread, ¿no? De diferencial entre lo que estás comprando y cómo te financias. Yo lo que había pensado en el tema de real estate es, actualmente tengo un patrimonio bastante significativo en el fondo, en Actitude Small Cap. Yo soy el primero que me la juego. De hecho, creo que soy el top 3 inversor del fondo y el top 1 y top 2 es Actitude, que también ha puesto dinero. Y lo que yo había pensado es, oye, si busco una oportunidad de inversión, busco una hipoteca a un 80-20, a un 90-10 y el resto tampoco lo pongo ignorando los fondos. Es decir, cojo una hipoteca y el depósito o la entrada que me está pidiendo para comprar ese activo lo ignoro con los fondos. Muy bien, sí. Y pues igual compro un activo a un 7-8% porque es una oportunidad única y lo puedo vender en el corto o medio plazo a una rentabilidad del 4-5. ¿Qué pasa? Que como yo no he puesto nada, igual gano 100.000 euros con esa transacción, es que el retorno sobre el capital invertido es infinito prácticamente. Claro. Pero lo único que tendría que poner es pues las arras, los registros y exacto, el ITP, etcétera. O ni eso, porque el ITP hasta lo podrías también ignorar si quieres. Claro, sí, efectivamente. Todo depende de hasta qué punto quieres apalancarte. Pero claro, sería una transacción que tiene que ser un loan to value o muy pequeño en base a tu patrimonio. No puedes estar siempre apalancado, porque es que el día que vengan mal dadas te puede comer tu patrimonio. Entonces, hay que entender muy bien los riesgos y la exposición que tienes, ¿no? Tanto. Si para cerrar este capítulo de real estate, ¿cómo ves el mercado a 10 años? ¿Tú crees que la situación va a empeorar? Sé que es una pregunta un poco tricky, pero ¿crees que esto es más sostenible? Sobre todo aquí, quizá en Madrid. Claro, porque yo vivo a Madrid y claro, veo capacidad de realmente, sí que estamos hablando de regulaciones, estamos hablando también de una gestión política, pero ¿tú cómo ves dentro de 10 años? Madrid está creciendo también en términos, ¿sabes? Mira, gente, ¿cómo lo ves? Creo que el real estate no tiene nada que ver en una zona, una región u otra. Mi familia es de Burgos. No tiene nada que ver las dinámicas de real estate en Burgos o en León con Madrid. Madrid no para ganar población, sin embargo, otras regiones pues pierden, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa muy a largo plazo, que es a 20-30 años, el tema de la población. Tenemos una natalidad que está en mínimos históricos, estamos en máximos de inmigración, pero no sé qué tan sostenible va a ser a largo plazo para que una supla a la otra. Entonces, es el mayor riesgo que yo veo. ¿Por qué está subiendo el real estate? Porque hay más demanda que oferta. La demanda depende del número de personas que quieran vivir ahí. La oferta de cuánto se construya. Estamos en mínimos de construcción y en máximos de demanda. ¿Eso es sostenible a 10-20 años vista? Yo pienso que no. Yo pienso que no vamos a crecer tanto en población en España o va a haber un ligero decrecimiento. Estoy hablando de Madrid, sobre todo, ¿vale? Y creo que no somos tan tontos como para seguir teniendo tanta regulación en el tema de nuevas promociones. De hecho, yo lo he hablado con un amigo mío que tiene una promotora, tiene una constructora, y me dice, es que en los últimos 20 años lo único que hay son trabas para poder hacerlo
un proyecto nuevo. Tardas 3, 5 años en que te den todos los papeles, la certificación inicial. Esos son costes. Total. Es tiempo que yo necesito y al final ese tiempo luego yo lo pongo en el precio. Claro. Si me cuesta mucho más tiempo hacer un proyecto, pues ya no lo vendo por 200.000, lo vendo por 250.000. Entonces, yo creo que en tema de regulación y en tema de oferta hay mucho que mejorar, sobre todo en residencial. Y pienso, o soy optimista y creo que pues tenderemos a mejorar. No sé si en el corto plazo o en el medio, pero creo que a 10, 20 años vista no seremos tan tontos de seguir con la regulación actual. Claro. Eso es lo que yo pienso en el tema de la oferta. En el tema de la demanda, lo mismo, ¿no? No creo que sea tan sostenible los crecimientos de población que tenemos en Europa y específicamente en España y en Madrid. También creo que la situación de ahora, creo que la gran mayoría de las personas están aceptando cosas que hace mejor 30, 40 años no. Por ejemplo, el tema de habitaciones y demás. Antes a nuestros padres, nuestros abuelos, la situación era muy diferente, pero creo que es verdad que hay dentro de un tiempo, y no sé si hasta qué punto esto del co-living, co-working, que no sé qué, se va a acabar. Es decir, que realmente haya un cambio en ese pensamiento, porque al fin y al cabo cada uno quiere tener su privacidad, cada uno quiere tener su propia casa y demás, y lo que al fin y al cabo es algo que bueno, lo está demandando la gente ya, aunque hay muchas medidas que se tienen que tomar. Hay mucha demanda reprimida. Eso es. Hay mucha demanda reprimida de, oye, esto no para de subir, yo sigo viviendo en una habitación con 30, 35 años, voy a esperar un par de años para comprarme una casa. Sigo ahorrando y hasta que pues, bajen un poco los precios. Yo creo que en el corto plazo es muy difícil que te bajen los precios un 20%. No, sinceramente tampoco lo veo. Porque hay demasiada demanda reprimida. Lo que sí también veo interesante es el tema de las herencias. Hay mucha gente que tiene 70, 80, 90 años que va muriendo y esa casa la vas heredando. Antes heredabas la de tus abuelos que estaban en los pueblos y que ahora mismo no tienen prácticamente valor. Claro. Pero porque la generación de nuestros padres, mucha de ella emigró a capitales de provincia, capitales de comunidades o la capital de España, esas casas están en mejores localizaciones que las de tus abuelos. Con lo cual, yo creo que el tema de la herencia, las herencias, va a mejorar mucho la oferta. Totalmente. Y más teniendo en cuenta que aparte cuántas herencias no son rechazadas por simplemente el impuesto de sucesiones. Bueno, gracias a Dios en Madrid está bonificado. Bueno, es verdad. pero sí, bueno, eso es un tema. Yo creo, mira, actualmente creo que es la regulación muchas veces frena a la inversión en real estate y, bueno, pues a que los precios estén demasiado altos. Yo creo que en el tema de regulación, pues por ejemplo con las herencias y tal, aliviaría mucho el tema de la bajada de impuestos, ¿no? Total. Y que se bonifiquen y que haya mucho más movimiento de compra-venta. Al final, mucha gente tiene un patrimonio de 600.000, 800.000 euros en una casa que no lo vende por un tema de impuestos. Claro. Si tú dieras flexibilidad y disponibilidad a esa gente a que pusiera a la venta esa casa, bajarían los precios, aumentarías la oferta y bajaría el precio. Total. Siguiendo con el hilo de activos reales, pasamos, si quieres, a hablar de oro y de Bitcoin. ¿Has invertido en oro? ¿Tienes pensado invertir en oro? ¿Cómo ves el valor del oro a día de hoy que está en máximos históricos? ¿Qué opinión tienes acerca de ello? Pues no tengo ninguna criptomoneda, no tengo nada de oro. Ni en la ola de 2017, que todo el mundo... De hecho, yo antiguamente, me gustaba bastante jugar al póker de manera profesional. De hecho, cuando estaba en la universidad, pues era mi manera de pagarme mis viajes, mis bicicletas de carretera, etcétera. Me lo gastaba cosas y era como, bueno, pues un hobby, pero lo hacía de manera profesional. Y teníamos un grupo de estudio, éramos 4 personas. Pues una de ellas, no sé si era en 2012 o 2011 o 2010, de repente estaba hablando de una criptomoneda que era Bitcoin, que había llegado a $1 y que no sabía si venderla o no. Y yo me acuerdo por esa época decía, este loco, yo no sé de dónde coño ha sacado esta criptomoneda o este dinero virtual. Y él lo había seguido en foros o algo así, ni siquiera YouTube era una plataforma para la comunicación. Y luego al cabo de los años dije, joder, macho, este tío espero que haya aguantado todos los bitcoins que tenía, ya ves. que era una persona normal.
Y claro, dije, joder, lo tuve cerca de mí, Y no poder invertir. esa época también era normal, o sea, No, era como... exacto. Pero bueno, volviendo al tema Sí. de la inversión en Bitcoin, el problema máximo que tengo es que yo invierto en base a valoraciones. Yo sé cuánto vale Alantra, yo sé cuánto vale ERCAP, yo sé cuánto vale Pax, o creo, que luego me equivocaré seguramente, pero bueno, más o menos puedo decir que vale esta franja. Tú puedes estar más o menos de acuerdo. Sí, totalmente. Al menos, claro, al fin y al cabo, tú lo que mides es descontar esos flujos de caja. Sabes que dentro de 10 años, pues más o menos, pues la empresa va a ganar, me lo invento, 1.000 millones, lo descuentas a presente y dices, bueno, pues más o menos con las acciones que se hablan de circulación, llego a esta valoración. Pero con Bitcoin, si no tienes flujos de caja, y lo que puedes llegar a medir quizás es pues, el coste de extracción, ¿no? Cada vez cuesta más extraer ese Bitcoin. Bueno, también te vas a la valoración con qué lo comparas con el oro. Pero claro, es una valoración que no es tan, pues eso, digamos, analítica como podrías hacer en una empresa en la que tú estás invirtiendo. Entonces, ¿cuál es el precio objetivo de Bitcoin? No lo sé. El precio del oro tampoco lo sé. Es básicamente lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Entonces, a mí, ese tipo de estrategia de inversión pues no está hecho para mi manera de invertir, ¿vale? Okay. Luego también hay ciertas cosas que me preocupan, ¿no? ¿Para qué todo el mundo y todos los estados van a adoptar Bitcoin si Bitcoin fue creado para justo salirte de ese sistema? No lo entiendo muy bien. No lo entiendo cómo un país como Estados Unidos con tanta deuda dice, oye, la deuda en US dólares que quiebre y meto yo todo mi dinero en Bitcoin y todo va en torno a Bitcoin. Me parece que no tiene sentido, al menos para los países. Y luego también, yo cuando invierto en una empresa, me gusta saber quién es el dueño máximo accionista de Eso que te voy a preguntar ahora. empresa. ¿Qué te parece ese Son anonimato, no? A mí me preocuparía muchísimo saber que el máximo accionista de Bitcoin no sé quién es. Claro. No sé cuáles son sus intereses. Que mañana podría vender y bueno, veríamos qué pasaría en el precio. Exacto, cosa que pues bueno, en el oro no te pasa tanto, está bastante más diversificado. Y luego también, ¿qué pasaría si toda la red de Bitcoin, Dios no lo quiera, se hackea? Que a día de hoy parece improbable. Pero es bueno, algo... puede haber una probabilidad de... Es una probabilidad que el oro no lo tiene. Entonces, a mí hay muchas preguntas que no tengo respuesta. Una cosa, yo cuando no invierto no quiere decir que esté en contra o esté short o no lo crea. Al fin y al cabo, yo soy agnóstico a muchas cosas. Yo, entre ellas, una de las cuales soy agnóstico es Bitcoin, pero porque me surgen muchas preguntas y no tengo respuesta. Claro. Sí, no tiene nada que ver. Una cosa es que seas contrario, otra cosa es que no encaje en tu filosofía de inversión. Y dentro de lo que cabe, toda lo que hay detrás de Bitcoin, de la manera de pensar frente a la inflación, etcétera, me encanta. De hecho, yo creo que es uno de los problemas del siglo XXI y del siglo XX que hemos tenido, del impuesto que es la inflación, y la manera de decir, oye, no estoy de acuerdo con este sistema, voy a crear mi propio sistema, que es Bitcoin. A mí eso me encanta, pero el sistema en sí me genera también muchas dudas. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, también yo era contraria hace años, creo que en 2015, 2016 fue cuando empecé a escuchar Bitcoin. De hecho, un amigo, no sé si en 2017, antes de 2017, era cuando hizo el bull run ese de 3.000 a 17.000 directamente. Yo era muy contraria. Y decía, esto es especulativo, es una burbuja. Obviamente, en ese momento fue una burbuja, porque de 17 se bajó otra vez a 3 y demás. Pero luego sí que es verdad que cumplía, quizá la parte analítica no la busco igual que tú, pero sí que cumplía algunos requisitos como la escasez, el valor de marca de alguna manera, poner esa idea en las personas que no puedes medir y demás. Entonces sí que yo estoy invirtiendo en Bitcoin, pero sí que es cierto que si me preguntas cuánto vale Bitcoin, y creo que si lo preguntas a alguien, no te sabe responder si vale 1 millón, 13 millones, lo equiparas a la tesis del oro de que, bueno, tiene que capitalizar igual que el oro. ¿Por qué? Es reserva de valor, se va a convertir en reserva de valor. Hay muchas preguntas que a día de hoy, pues, realmente, pues no, ni yo, ni creo ni nadie te puede llegar a responder, y al fin y al cabo es un activo más que más o menos especulativo y que cada uno, yo creo que al fin y al cabo o decide invertir o no, y qué porcentaje quiere invertir en su cartera con su tolerancia a riesgo. Totalmente. Y un último tema que a mí también me preocupa es que no me siento identificado con la mayoría de inversores de Bitcoin. Creo que muchos de ellos son especulativos, de decir, oye, compro esto porque sé que va a subir, no por el tema de que hay detrás, de
oye, de protegerte contra la inflación y un poco toda la complejidad que tiene Bitcoin, hay mucha gente que simplemente está persiguiendo precio. Claro. Y ahí yo no estoy, yo no me identifico con ellos. O sea, yo me identifico pues con los value investors, claro. que al final, pues oye, compramos cosas desconocidas, sabemos el precio de ciertas empresas y el posible retorno que puede tener. Sin embargo, la gente que invierte en Bitcoin, en su mayoría, no quiero decir que tú lo seas, no me siento nada identificado. Totalmente. O sea, que con Elon Musk, meter la tesorería de Tesla. Sí, o bueno, y lo que hace con el Dogecoin Ese pump, ¿no? y la moneda esta de Trump y de Ucrania. Sí. Es que Tesorería. soy tan diferente, tan antagónico a ese tipo de inversión que me genera muchas dudas. Total. Pasamos al siguiente bloque. Vamos a hablar de Europa. ¿Cómo ves la situación en Europa actualmente? Tipos de interés, inflación, regulaciones, si la comparamos con la de Estados Unidos. Vale, a ver, la economía europea está bastante más floja, ¿no? que Estados Unidos, eso no lo vamos a negar. Al final, creo que Estados Unidos es líder en muchos sectores, ¿no? Sobre todo en el tecnológico, cosa que Europa, pues que lleva años sin saber invertir y sin saber desarrollar parte de sus sectores, ¿no? También el industrial está sufriendo, pero ahora lo vemos en automoción, donde, pues bueno, los fabricantes chinos son muy competitivos, más de lo que creíamos. De hecho, hasta Elon Musk está preocupado por ello. Pero bueno, yo creo que la consecuencia va a ser una bajada de tipos en Europa que intente un poco, bueno, que aumente la velocidad de la economía europea. Veremos hacia dónde se va la inflación. Yo no estoy del todo preocupado con una bajada de tipos y que aumente la inflación. Yo creo que la mayor parte de la inflación ya ha sido recogida actualmente por el sistema, especialmente en Europa. Y yo creo que vamos a ver bueno, una normalización de resultados económicos en Europa y una mejora. Seguramente no a niveles previos de poder adquisitivo previos al COVID. Creo que el COVID no nos ha favorecido en absoluto como continente, pero sí que vamos a ver cierta normalización. Eso va a hacer que mejoren pues toda la parte de consumo en Europa, que ha estado bastante floja, ¿no? Y la gente tiene menos donde gastar y al final pues, claro, eso sufre, ¿no? El consumo. Si nos vamos directamente a Estados Unidos, estas recientes medidas de Trump, aranceles y demás, aparte de que probablemente bastante a Europa, que es lo que ha dicho, ¿lo ves como una arma de negociación? Yo creo que es un bluff, sinceramente. Yo creo que no tiene pies ni cabeza. Yo creo que al que más le va a afectar esto va a ser a Estados Unidos, porque Estados Unidos depende del resto de continentes. Ellos no pueden ser autosuficientes, necesitan a Canadá, necesitan a México. Y yo creo que lo de Trump es un poco populista. De hecho, ayer revisó durante 30 días los aranceles a Canadá y a México. Y yo creo que es un tiro en el pie. Yo creo que muchas veces Trump con eso ha sido muy bluff, ha estado muy en contra de China. Sin embargo, los aranceles cuando Trump ha estado gobernando no han sido demasiados comparado con lo que ha hecho Biden y anteriormente. Entonces, en ese aspecto yo no estoy tan preocupado. Sí que estoy preocupado con la política internacional, que yo creo que cada vez hay más fragmentación. Creo que Europa va a ir cada vez más por su lado, cosa que es bueno. Yo creo que ha sido siempre mucho el perrito faldero de Estados Unidos, y le va a venir bien ser un poco más independiente y hacer un poco de autocrítica. Yo la verdad que ahí sí, igual, puede mejorar. Estoy de acuerdo contigo, porque creo que al fin y al cabo, si realmente aplicas esos aranceles del 25%, subida del 100% y demás, al fin y al cabo yo creo que vas a crear una cierta inflación dentro de tu país, siempre y cuando esa demanda obviamente vas a decantarte por productos de Estados Unidos, y si la productividad de Estados Unidos no llega a ese nivel de demanda, al fin y al cabo es cuando produces la inflación. Y que al final, si Estados Unidos pone aranceles a Europa, Europa pondrá aranceles a Estados Unidos. Claro. Entonces es un backfire, ¿no? O sea, te vuelve un poco la pelota que has tirado. Yo creo que no es sostenible y que es un tiro en el pie para todo el mundo. Y solamente quizá una pregunta relativa a Asia. ¿Crees que los recientes estímulos han sido suficientes o crees que todavía necesitan otro
China está en un paradigma, ¿no? Está intentando un poco reconvertir lo que ha sido un país industrial o de producción a un país donde se desarrolle más el consumo. Ok. Para desarrollar el consumo la gente tiene que ganar más y al final el coste por empleado en las industrias también va a tener que subir. De hecho, ha ido subiendo. China siempre ha sido el país más barato en Asia y ya no lo es, y menos en términos relativos comparado con Tailandia, Vietnam, Camboya, y mucha parte de la industria que es más commodity o que tiene menos valor añadido se ha movido a estos países. De hecho, ha pasado. Las exportaciones de China a Estados Unidos, por ejemplo, han bajado. Sin embargo, las de Vietnam y las de Camboya están en máximos históricos, porque hacen un poco de bridge, ¿no? El puente con el resto de países asiáticos de Asia-Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que está intentando ahora China? Pues un poco dar estímulos a la gente para que empiece a consumir. Ok. Muchas familias lo que están haciendo es cada vez ahorrar más dinero porque ven que la economía no está del todo tirando, no está tan boyante como hace 10 años y están preocupados o tienen miedo. ¿Qué hace estas familias chinas que son muy conservadoras? Ahorrar dinero. No están consumiendo tanto como antes y lo único que está intentando hacer el gobierno chino es que dejen de ahorrar y consuman, ¿no? Está costando poco a poco. También es interesante el tema de la burbuja de real estate que poco a poco se va digiriendo. Es una burbuja que el propio gobierno ha querido que estalle, pero lo está intentando hacer de manera ordenada y normalizada. Okay. Entonces, yo creo que va a costar 2, 3, 4 años en que se vaya normalizando, pero es una noticia muy buena para el país de cara a largo plazo, porque era, yo creo que algo que era insostenible, el tema del real estate en China, ¿no? Súper interesante, porque la verdad creo que nos llega muy poco. Muy poca, sobre todo yo intento indagar y demás, pero es que realmente muy poca gente habla de China y que conozca esa situación. Yo realmente me cuesta indagar. Tengo que hacer preguntas a gente que realmente o tiene posiciones, pero es que cuesta indagar realmente cómo realmente se vive en China y esa ayuda que has mencionado e intentar incentivar ese consumo de las personas. Realmente no oigo casi nada. Yo tengo 3 maneras de llegar a esa información. Uno es como tú, indagando, leyendo periódicos pues, de Hong Kong, de Asia Pacífico, de Vietnam y tal. Otro es con una red de contactos, lo que hemos hablado del networking en Alantra. Estoy metido en grupos privados de hedge funds chinos y hongkoneses. Qué bueno. En WhatsApp, en Telegram y tal. Y eso me sirve a mí como contacto un poco para ver la temperatura. Y muchas veces, si tengo dudas sobre una empresa, alguno de ellos ya o se ha reunido con el management allí en Hong Kong, me dan acceso. Oye, es que el otro día comí con el hijo del dueño de la empresa que me estás hablando, así que si quieres te pongo en contacto con él y tienes una reunión. Y eso me ha pasado. Información directa. De escribirles yo directamente, pasaban de mí y de repente hablar con un chico ahí en Hong Kong y me dice, tío, si es que el otro día me fui a comer con el hijo. Hostia. Así que eso me ha pasado. Y luego otra vía que estoy intentando abrir es buscarme ahora que tengo más recursos en el fondo, intentar buscar un traductor de chino y que se ponga en contacto por mí, que me haga de representante para hablar con mucha gente de China y de Hong Kong y en Vietnam. Y decir, oye, porque muchas veces he llamado yo a la empresa y te coge la típica secretaria en Hong Kong y no entiende ni el inglés. Y me dice, no, somos una empresa, yo qué sé. Y dice, somos una empresa de herramientas. Y digo yo que sí, que ya sé que quiero hablar con el Investor Relations o con el Management. Y me dice, no, gracias, tal. Y me joda. Entonces, no están acostumbrados tampoco, yo creo. No, es que no tienen nivel de inglés como para poder entender. Claro. Entonces, lo que yo estoy intentando buscar ahora es encontrar una persona que sepa chino mandarín y ya. Muy bien. Sea un poco mi representante. Ya ves. Eso es lo que estoy intentando hacer para 2025, es uno de mis objetivos, ¿no? Hostia, que siempre, año a año, mejorar el fondo de inversión. Qué bien. Y intentar llegar o tener más cercanía con el equipo directivo y con las familias de esas empresas. Qué bueno. Asiáticas. Qué bueno. Pero siempre es un limitante. Al final, como dices tú, la información que llega es mucho más difícil. Sí. Te tienes que buscar un poco las castañas, ¿vale? Qué bueno. Muy bien, pues pasamos casi al penúltimo bloque. Si quieres, hacemos una serie de preguntas varias, un poco más generales. Y hablando de small caps, te centras siempre en small caps y las conoces muy bien. ¿Cómo diseñarías
esa marca perfecta? ¿Qué tendría que tener? Sé que va un poco ligado con tu filosofía de inversión y ligado también, ¿qué hace que descartes directamente de dedicarle esas 100 horas a una empresa, que llegues a la tercera hora, cuarta hora y digas, hostia, ¿he visto esto? Ya está, es que no quiero oír de ella. Yo creo que la empresa perfecta puedes llegar con diferentes ángulos a la empresa perfecta. Por ejemplo, me parece una compañía muy buena, pero sobre todo por el equipo gestor, más que por el negocio. La que he comentado antes, Plover Bay, es una empresa, yo creo que seguramente la que más recoja los 3 pilares que tenemos a la hora de invertir en una compañía. Value Investing, el múltiplo es la clave. Si tienes un retorno sobre el capital invertido del 80-90%, es que ni siquiera necesitas capital para poder crecer. Y encima, si creces a unas tasas del 10-20% anualizado, es la empresa perfecta. Porque es una empresa que te está doblando ventas en 4 o 5 años. Te vende cada vez su negocio, es cada vez más grande. Tampoco tu free cash flow no necesitas casi reinvertirlo porque tienes una tasa de retorno sobre la inversión tan alto que lo puedes dar en dividendo. Entonces, esa sería la empresa perfecta, seguramente. Y luego, que tener un equipo gestor que pues sepa hacer muy bien M&A, que sepa cuándo recomprar acciones, cuándo dar dividendo. Eso. En cada momento saber ese capital allocation. Y normalmente se da en empresas familiares. Siempre es mucho más fácil invertir en una empresa familiar que en outsiders. ¿Por qué? Porque la alineación de intereses no es la misma si la compañía es de una familia a si no es de nadie. Efectivamente. Y una red flag que digas directa. La veas. Relacionado con eso, el capital allocation. O sea, al final el capital allocation que destruyan capital. No es el óptimo para los inversores, pero sí es el óptimo para el equipo gestor. Decir, oye, vamos a hacer crecer una empresa lo máximo posible, da igual que nos llevemos por medio a los inversores. Porque yo al final, si soy el CEO, voy a cobrar en base a ventas o en base a EBITDA total, da igual si es por acción o no. Entonces, eso para mí es una red flag. También red flags son cualquier evento que no me haya parecido que sea favorable para el inversor minoritario. Me ha pasado con una empresa polaca. He estado 50 horas analizándolas, 60 horas, y ha habido un evento que ellos han hecho de tema de dilución de acciones que luego las venden al mercado, luego se las vuelven a dar, muy feo. Y he dicho, mira, yo aquí esta gente no me fío. La empresa es un cañón, pero es que no me fío de esta empresa. ¿Le daría yo qué sé, 1 millón de euros a esta gente para que le invierta por mí? Claro. Si la respuesta es no, por mí barata que esté, claro, es una red flag. A mí, por ejemplo, una cosa de la que has dicho, sobre todo a nivel de múltiplos, cuando veo y leo esas métricas que están correlacionadas a los bonus de EPS de un año, de crecimiento solamente de un año, me gusta que sea esa trayectoria a menos de 5 años, 4 años, 3 años, que esté ligado a crear valor en la compañía, no que digas, hostia, parece ser que el año que viene, si es bueno, por lo que sea, porque vienen vientos de cola, porque sabes que hay clientes, lo que sea, y luego tú te embolsas ese bonus para ti, pues realmente para mí también es una red flag que también la descarto completamente. Totalmente. Por último, a nivel de inversión, una oportunidad de inversión que hayas dicho te ha pasado por delante de tus narices y no has invertido por H por B, por omisión, que digas, tendría que haberlo hecho. ¿Hay alguna que recuerdes que digas, vaya, he dejado pasar este toro y sabía que tenía que haber invertido ahí? Yo creo que la más clara seguramente fuera Google. ¿Sí? En 2018, antes de que estuviera tan de moda la tecnología, yo estaba muy bullish con la tecnología, pero muy a largo plazo, porque al final la mayor incertidumbre que tienen las tecnológicas es hasta cuándo pueden crecer, cuál es su TAM, cuál es su addressable market. En Google yo veía que los múltiplos que tú estabas pagando, la expectativa de crecimiento no era tan grande, y yo creo que sí que lo había. Sin embargo, ahora yo creo que los múltiplos son mucho más exigentes. La empresa ya es mucho más grande y no sé si puede crecer todavía más. Claro. Todavía más. Para que no lo sepa, el TAM es cuando una compañía está vendiendo un producto o un servicio, cuál es el mercado total al que va a vender ese producto o servicio. Estamos hablando de 1 trillón, del sector de automoción, pues cuál es el mercado de coches que existe en el mundo, y si es una empresa europea, pues cuál es el sector o digamos ese mercado a que se está dirigiendo. Y por eso es difícil medir en Google hasta dónde
puede llegar a ese mercado teniendo en cuenta pues, que está posicionada pues, como líder o una de las tres. Y es en el cloud y demás. Sí, luego aparte está muy diversificado, tiene un crecimiento, yo creo todavía bastante, o tenía, bueno, en 2018 tenía un crecimiento bastante fácil de ejecutar y había muchas partidas que no estaban generando dinero, que eran parte de Las la overheads. empresa, ¿no? Exacto. Y la inversión en la que estés más orgulloso, que digas de toda tu trayectoria, sea dentro del fondo o fuera del fondo, en tu experiencia personal, que digas, realmente esta empresa sabía que iba a pasar esto, ha pasado, y encima he tomado la decisión oportuna de que se ha materializado ese retorno que yo esperaba. Por contar una anécdota, si quieres te cuento la primera inversión que hice fue en 2019. Tardé 4 meses en invertir. La empresa me la sabía de pe a pa, pero soy, por así decirlo, muy conservador a la hora de invertir y tenía que tener todo hilado, que lo tenía, pero me faltó un poco el empujoncito de decir, oye, Rodrigo, invierte y ya está. No hace falta analizar más, no hace falta más. Mete la orden y punta. Al final hay cosas que tú no puedes controlar, que es cierta incertidumbre. Todas las empresas tienen incertidumbre, ya sea una industrial, una tecnológica, todas lo tienen. Y invertí en Mastech Digital, una empresa norteamericana. De hecho, no la conozco. Bueno, pues da servicios de informática, pero utilizando consultores de la India. Entonces, esos consultores de la India, muchos de ellos viajan a Estados Unidos con una visa, están allí trabajando durante un año y luego se vuelven o van a otra empresa, ¿no? Entonces son visas temporales, ¿vale? Esta empresa estaba cotizando a 5 o 6 veces beneficio, había tenido un M&A bastante grande en los últimos 2 años que le había costado integrar y había hecho un poco mermado el margen, pero estaba recuperándolo y era una empresa que crecía a 10-15% anualizado en ventas, es decir, crecimiento orgánico, retorno sobre el capital invertido, el ROE yo creo que era en torno al 20%, 15-20%, ventas creciendo a un 10-15% y encima comprándola a 5 o 6 veces beneficio, con caja neta. Pues invertí, me acuerdo que en septiembre me costó, no sé, bueno, yo metí todo mi dinero, ¿vale? Sí. Que tampoco era mucho. Sí. En aquella época había empezado justo a trabajar en Noruega y al cabo de unos meses, tío, pues se fue a 12, 15 y llegó hasta 27, pero yo vendí bastante antes, creo que la última atacada la vendí a 18. Hostia, qué bien. Y fue yo creo que me quitó mucho el miedo a invertir, porque yo era muy conservador. De hecho, las primeras inversiones que hice con mi cartera personal siempre eran empresas con caja neta. De NetNet, ahí no voy a perder dinero. De NetNet y un dividendo del 8%. Decía, oye, aquí ya por un exacto. Era un cagueta, o sea, era un catenacho de liga italiana de 5 defensas, tío. Y has dicho algo, de Noruega hemos hablado de tu experiencia, así brevemente, nada, en 1 o 2 minutos para alguien que quiera saber algo del país, ¿recomendarías a alguien? ¿Tenéis esa experiencia? Si no... Si algún estudiante me está escuchando, yo le recomendaría 100% irse de Erasmus fuera de España. Uno, porque yo creo que creces como persona y el grado de madurez al que llegas es mucho más rápido que quedándote aquí, porque al final te tienes que buscar las castañas fuera en un país que no es el tuyo, donde no hablan tu idioma, donde seguramente muchos de ellos, estos estudiantes, es la primera vez que viven fuera de la casa de sus padres. Y eso yo creo que te aporta mucho, ¿no? Y empezar de cero. Si no eres sociable, tienes que ser sociable sí o sí. Exacto. Tienes que empezar a hablar con la gente, a aprender ese idioma, a adaptarte. Exacto. Y eso, en un año, yo creo que maduras lo que maduras en 3 o 5. Sí, te lo confirmo, también me ha pasado. Yo he sido por experiencia laboral, pero sí que es cierto que empezar de cero es algo difícil. Y luego que hay vida más allá de España. Hay maneras de vivir diferentes que no son ni mejores ni peores. Hay culturas que son diferentes que no son ni mejores ni peores. Y tú al final tienes tu manera de ser y puedes aprender de cualquier cultura. Total. Entonces a mí eso me abrió mucho la cabeza. Y luego en Noruega, en la universidad donde yo estaba, el 90% de la gente que iba ahí era internacional. De gente de Pakistán, de la India, de Chile, de México. Y a mí eso me nutría culturalmente muchísimo. Luego los profesores también eran internacionales,
era como vivir en una película americana, tío. Total. Gente de todo el mundo, Bueno, y aparte también que muchos recursos en la universidad. y marcas la diferencia de cuando vienes aquí a España. Si realmente Sí, cuando vienes a buscar trabajo o incluso quieres Claro, contactar a con mí, tú, a mí me pasó que yo salí de la escuela y el colegio con un nivel de inglés bastante alto. Llegué a la universidad pública, estuve 5 años sin practicar el inglés y luego fue irme de Erasmus fuera, que decía, joder, qué oxidado tengo. Me había olvidado todo. todo nos ha pasado. Y luego ya al Lengua de las manos, mes 2 meses espabilé. Sí. Pero al final entrar en la dinámica española de solo español, es muy mala. Es muy mala, la verdad. Entonces, bueno, en Noruega me hizo ver un poco que al final, pues, pueden convivir, pues, por ejemplo, el noruego con el inglés. Claro, ellos ven las películas en inglés. Sí, no como aquí. No cambian el idioma, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno. Y en ese aspecto, la verdad que aprendí muchísimo. También tema laboral, las condiciones, la forma que tiende a tratar la gente al empleado. Bueno, eso me pareció increíble. Y también yo creo el tema impositivo, a pesar de ser alto, tú ves un retorno, la gente está contenta. Exacto. Porque yo he conocido gente que también ha ido allí y realmente se sienten a gusto pagando impuestos porque ven ese retorno de que realmente me está beneficiando esto como ciudadano, ¿no? Uh-huh. No sé si tienes esa sensación tú también o... Es alto el tema impositivo, pero al final tú tienes, yo creo que mayor poder adquisitivo que en España, porque si allí ahorras el 30% de tu salario y aquí ahorras el 30%, pues el 30% del doble es el doble que el 30% de la mitad, ¿no? Sí, totalmente. Entonces te da luego muchísimas posibilidades de poder irte de viaje. Yo me acuerdo que me volví aquí a España y me parecía todo muy barato. Pagar una cerveza por 2-3 euros comparado con allí 9. Decía, bueno, eso está aquí prácticamente gratis, tío. Así que sí, totalmente. Muy bien. Y luego allí notas que los impuestos que pagas, de verdad hay un retorno sobre esa inversión. Claro. En el sistema público. Allí te ayudan con todo. Si tienes cualquier problema, hay alguien pendiente de ti. Si tienes, yo sí, imagínate que tienes depresión, viene un doctor cada semana a tu casa a preguntarte qué tal estás. Qué bueno. Igual, ¿qué necesitas? Si eres jubilado, viene una persona a la semana a ayudarte con tus tareas de casa, de tomarte las pastillas, etcétera, o de ducharte. Bueno, para ir cerrando la charla, ¿algún libro que recomendarías para alguien que se quisiera iniciar, que quisiera adentrarse un poco en la inversión y dijera, vale, ¿cuál es el libro que debería empezar a leer para adentrarme? A ver, yo te tengo que decir que el libro de Benjamin Graham, el de Inversor Inteligente, está un poco desfasado. Yo creo que es muy interesante debido a que fue de los primeros en crear, ¿no?, esta manera de invertir, que es invertir en valor, value investing, invertir en empresas baratas, pero está un poco, yo creo, descatalogado, ¿no?, de alguna manera. Creo que a día de hoy un buen libro, 2 buenos libros para empezar a leer es a Peter Lynch, que es Un paso por delante de Wall Street y Batiendo a Wall Street. ¿Por qué? Porque yo creo que te lo explica de una manera muy simple lo que hizo, con muy buenas rentabilidades, por qué la gente no ganó dinero, que es muy importante el tema de la psicología de la inversión, que hay gente que vende cuando está abajo del todo y compra cuando está arriba, que tienes que hacer justo lo contrario. Él comenta, ¿no?, que uno de su fondo de inversión fue uno de los mejores a lo largo de un periodo de 20 años y la mayoría de la gente que invirtió en el fondo pagó pasta. Entonces, para que veas un poco qué es la psicología de inversión, que es muy importante, es tan importante como el stock picking, ¿no? Como elegir las inversiones buenas, sino también conocerte a ti mismo y no liarlas, tío, cómo funciona el cerebro humano. Y yo creo que son 2 muy buenos libros para iniciarse. A mí el que me gusta de ese libro, sobre todo de Peter Lynch, y es que a la gente de a pie como que le adentra de manera muy fácil. Está muy bien escrito. Para poder estar en la tienda, ¿vale? ¿Qué es lo que habría que invertir? Mira, estás comprando Gillette. Pues, ¿tiene sentido o no invertir en Gillette? Es como, sí, y yo creo que eso es la clave. Adentra a un público totalmente que es muy, muy novato en la inversión y que digo, o sea, que realmente puedo ser yo ese, el que me dé cuenta de que esto puede ser una oportunidad de inversión porque lo tengo en mi día a día, ¿no? Total. Creo que eso es la clave de ese libro, al menos para mí. Totalmente. Y luego, más avanzado, que a mí me haya influenciado mucho, es el libro de Valuation de McKinsey. Ok. ¿Por qué?
Porque seguramente estemos hablando del libro más avanzado que hay de inversión y específicamente se centra en la valoración de empresas. Y junta lo que he estado comentando ahora recientemente, que es el tema de la conexión entre retorno sobre el capital invertido y crecimiento orgánico. Y los múltiplos. Lo tengo pendiente. ¿Por qué una empresa tiene que cotizar a 30 veces el beneficio mientras que otra tiene que cotizar a 10? Claro. Al final, el KPI más importante en una inversión es el múltiplo de salida. Es el que más te cambia si una empresa se compra o se vende. El hecho de técnicamente y conceptualmente y fundamentalmente saber exactamente cómo llegar a ese número es clave. Por lo que me comentas, ¿es un libro práctico? Muy teórico. Por ejemplo, está también uno más simple, bastante más sencillo, pero que también te entra un poco a la evaluación, es el de Damodaran, el pequeño libro de evaluación de empresas. Sí. Es un libro teórico, pero tiene su práctica pequeña. Sí. Vamos a decirle que tampoco te complicas mucho con los cálculos, pero está bien para iniciarte. Para iniciarse, exactamente, pero el libro para todo profesional de la inversión que quieres trabajar en el sector, tienes que estudiar e interiorizar mucho el libro de Valuation, pero el libro de Valuation es un libro que no es para leértelo a las 11 de la noche con la tasa a la cama. Es con ganas. Es más parecido a una certificación del CFA. Hostia, muy bien. Pues lo dejaré también en la descripción de... Exacto. Sí. Luego, es impresionante. Y luego eso lo he utilizado yo para poder modelar como lo hago ahora. Sin ese libro no hubiera podido modelar, yo creo, tan bien como lo hago ahora. ¿Crees que incluso algún contenido de este libro está por encima de algún temario de CFA que pueda hacer relativo a la valoración? Si es que existe alguno que sea equiparable. En el tema de la valoración del CFA... Quizás un poco corto. Es muy corto. El CFA es muy generalista, o sea, toca muchísimas patas, pero las explica de manera muy superficial. El tema de la valoración la explica los diferentes tipos, pero no ahonda demasiado en ellos. ¿Vale? Sin embargo, pues el libro de Valuation es una práctica de esa tan teoría, que sigue siendo con ejemplos muy teóricos, pero te hace un poco pensar más allá, que simplemente en, oye, a esto le aplico un múltiplo de 15 veces porque el mercado cotiza 15 veces de media, pues esto tiene que cotizar lo mismo, ¿no? Te razona más, oye, cotiza 15 veces porque es un equivalente a un DCF, básicamente, ¿no? Y el DCF de qué depende? Del crecimiento orgánico y del ROIC, de lo que tú necesitas para seguir reinvirtiendo, ¿no? En el negocio y creciendo. Muy bien. Muy bien, y para que ir cerrando totalmente ya la charla, alguien que quiera ponerse en contacto contigo en el caso de que le encaje la filosofía de inversión, que realmente quiera saber algo más de tu fondo, de ti, que decir, vale, quiero de todo lo que me has explicado, realmente me encaja. ¿Esto cómo debería...? Bueno, la verdad que soy muy accesible, estoy en casi todas las redes sociales, me puede contactar por cualquier lado, o sea, Twitter, también tenemos canal en YouTube. Ahora, recientemente hemos abierto un canal del fondo en Instagram y en TikTok, donde vamos a hacer un poco más contenido, comunicando un poco cómo va el fondo, qué hacemos, etcétera. Y luego si alguien está interesado, oye, tiene cualquier duda sobre el fondo o sobre la inversión, pues me puede contactar por email. Es rvillanova@atitudegestión.com. Perfecto, genial. Pues vamos con las últimas 3 preguntas. ¿Alguna otra? Vamos. Puede ser alguna. Alguna puede ser que quizá te cueste contestarla. La primera te diría, si tuvieras que elegir a 3 personas de la comunidad inversora, ¿vale? Famosos, no famosos, personas que estén vivas, que estén fallecidas, ¿cuáles te llevarías a cenar contigo en esa cena? ¿Y por qué? Si fuese porque realmente es un contrario a ti, para aprender algo nuevo, alguien que te ha inspirado. Yo creo que 3 personas, ¿no? La primera, yo creo que Benjamin Graham, lo que he comentado, la gente no le da mucho valor a Benjamin Graham debido a que, bueno, pues no han envejecido bien esos libros, pero me gustaría cenar con él para preguntarle qué tipo de inversor había en aquella época. Él destacaba sobre el resto haciendo unas cosas que para nosotros a día de hoy son muy simples, pero él fue el primero en pensar de esa manera, en cesar en el value investing. Entonces, me gustaría hablar con él, pero simplemente para ver cómo se ha desarrollado la comunidad inversora. Seguramente la selva que había en aquella época
era impresionante, ¿no? Que la gente igual invertía, pues oye, esta moda, compró esto, compró lo otro, de repente hacía una cosa por 10, o luego bajaba, y tenía que ser muy interesante, ¿no? Escuchar esas anécdotas del mercado. Esa sería una. Otro, Jim Simmons, que al final no tiene nada que ver con lo que hago. Jim Simmons es uno de los mejores track records de la historia, pero yo creo que hace más un tema más de trading y de modelos algorítmicos y cuantitativos, que está muy fuera de lo que yo hago. Y ha conseguido unas rentabilidades brutales. Bueno, si no recuerdo mal, hicieron una entrevista, hay una charla muy interesante en TED de Jim Simons, y llegó a poner como variable incluso el tiempo. O sea, el tiempo como tal afectaba a la manera de invertir de las personas. Ajá. Y era cierto de que realmente la gente operaba diferente cuando el día era soleado a cuando... Realmente sí. O sea, que llegó a decir que esa variable la tenía incluso a tener en cuenta en su modelo. Pues para mí, al final, es una de las personas que en tema de resultados ha sido de las mejores, si no la mejor, en tema de rentabilidad. No hace nada de lo que yo hago, pero sería una persona para preguntarle y aprender de él, claro, sin duda alguna. Y luego así, alguien más actual que respeto mucho y me gusta también cómo opera, y ahora opera de manera bastante más diferente a mí, es Bill Ackman. Okay. Bill Ackman, ¿por qué? Porque yo creo que tiene un conocimiento y una experiencia de no solo tener una opinión sobre la macro, sino de saber ejecutar muy bien el trade, saber qué tiene que comprar y ganar dinero con ella. Y ve mucho la simetría en una inversión, o, por ejemplo, me mete una bet a algo que puede pasar, pero si pasa, hace un por ciento. Bueno, y puede perder muy poco, pero gana muchísimo. Total. Y ese, a mí siempre me hubiera gustado el trabajo para y para que no lo sepa, hay un documental con YouTube, incluso de Herbalife, de Bill Ackman, que es tremendo. Que no le sale bien, aunque no le sale bien, pero sí, parece que tuvo tenía razón, porque ha caído bastante. Totalmente. Ahí no estuvo muy bueno con el timing, pero sí que es cierto que es muy, muy, muy bueno el documental que hay en YouTube. Y encima activista. Sí, a mí me gusta mucho eso, el activista que es. Como inversor es un poco bastante individual. Sí. Es bastante, sabe reconocer su estilo rápidamente. Y al final tiene mucho carisma, tío. Sí. Es una persona que tiene mucho carisma. Bueno, es que incluso en el mismo documental hay algunas escenas que son bastante graciosas, como cuando le venían a hablar directamente de Herbalife, diciéndole que estaba equivocado, dice, que vienes como un toro. Sí, como que lo para, dice, tranquilo, que te da una cámara de meditación, ¿sabes? Y es como que, wow, que te habla así alguien como de ese calibre, ves que tiene su carisma que es un poco innato, ¿no? Lo que lleva, así que sí. Sí. Luego, la segunda pregunta sería la apuesta de la década. Tienes que hacer una inversión hoy, y esto no es ninguna recomendación de compra, pero que digas, la compro hoy y sabes que dentro de 10 años, o al menos probabilísticamente, sabes que esto no le puede salir mal. ¿Qué sería? Puede ser cualquier activo. Puede ser también el real estate de España, si quieres. Es que no me gustaría ser un bien queda, pero yo creo que la oportunidad ahora mismo en small caps es increíble. Entonces yo, sinceramente, yo creo que comparte un indexado de small caps en Europa y un indexado de small caps en Asia, es muy difícil no ganar dinero, tío. Claro. Diversificar. Ahora mismo una ineficiencia tremenda. Sí, bueno, y además son índices que no han ido bien los últimos 5 años comparado con el resto. O sea, la ineficiencia se ve, si lo ves tú por price to book, por ejemplo, está en unas franjas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo, al final es que lo primero es comprar barato. Sí. Luego ya, oye, las perspectivas que tiene Europa son peores que la de Norteamérica, 100%. Yo no te estoy diciendo que no. Pero las expectativas que hay puestas entre un precio y el otro me hacen decantarme más por Europa que por Norteamérica. Y lo mismo con Asia. En Asia estamos viendo, como al menos con China, que hay cada vez 2 bloques. El bloque de China, Rusia, hay algunos ahí como la India que juega a 2 bandas, etcétera. Pero eso no quiere decir que solo pueda ganar uno. O vaya a ganar Norteamérica o vayan a ganar China, Rusia, etcétera. Pueden ir cada uno por su lado y generar valor por su cuenta. Entonces yo creo que ahí estamos ante una oportunidad muy buena, porque la demografía en Asia Pacífico es muy buena, porque hay mucho por mejorar, porque hay mucho crecimiento. La gente dice, joder, es que China solo va a crecer este año un 5%. Ojalá creciéramos nosotros un 5%, tío. Ya ves. Que antes crecía un 7, se coge el solo como pues sí, pero es que tienes todo ese
potencial todavía muy interesante. Partiendo, Es que es muy barato. partiendo de esas valoraciones. No Bueno, es lo mismo crecer a un 5 cuando ya estás Exacto. a un precio bastante más, Exacto. más excesivo. Sí, muy bien. Y luego, la última, una reflexión para tu yo de 10 años. Un consejo que le darías. Hace 10 años. Hace 10 años, ¿qué le dirías a Rodrigo? Puede ser un consejo financiero o no financiero. ¿Qué le dirías a esa persona que digas, hostia, tienes que haber hecho esto? Yo le diría que sácate la carrera lo más rápido posible Sí, y empieza a currar. Para saber Vale. qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. genial. Y a partir de ahí, ir con el cuchillo en la boca. Yo creo que tardé demasiado en salir del tema de universidad. ¿Cuánto tardaste? Si te puedo preguntar? Pues tardé 6 años en la parte del grado y luego 2 en... Pero porque hiciste Erasmus, supongo. Era. Bueno, no, o sea, te convalidaba. Ah, ok, vale. Pero bueno, al final tampoco estaba ahí en el grado que tampoco sabía lo que quería hacer, estaba con 20.000 cosas aparte de la universidad y lo que tenía que haber hecho es, oye, el grado lo más rápido posible y no haber hecho el máster. Porque el máster tampoco creo, si al final no te vas a dedicar a ser ingeniero, pues no hace falta que te lo saques. Empezar a currar, entrar en una empresa y saber lo que te gusta y lo que no. Creo que es mucho más importante ponerte a trabajar, conocerte a ti mismo y saber si has elegido bien la carrera o no, que seguir estudiando y estudiando y mejorando para que luego igual no te sirva. Bueno, o sé que te va a servir de algo, pero creo que te tienes que exponer más al mercado laboral más pronto. Y yo creo que está súper bien ese consejo porque, de hecho, yo empecé INEF y me puse a hacer ingeniería de minas. Y a los 2 meses, y esto, pues claro, cualquier estudiante puede decir, da miedo a veces equivocarse, pero es que, bueno, a veces empezar a estudiar algo o incluso empezar a trabajar rápido, como tú dices, si no te gusta algo, fuera y a cambiar. Y realmente yo también lo hice. Empecé INEF y a los 2 meses tuve que dejarlo por una ingeniería, acabó un tiempo, pero sí que es cierto que yo también lo veo que es algo que a veces uno también un poco, no sabes exactamente qué es lo que queremos, pero hasta que no pruebas, no sabes exactamente qué es lo que te gusta. Tal cual. No, y al final, estar trabajando algo que no te motiva, no es bueno ni para ti, ni al final vas a generar valor, ¿no? Totalmente. Yo se lo digo siempre, yo si me toca la lotería seguiría viniendo aquí a trabajar. Claro. Porque es lo que me gusta, ¿sabes? Me gusta mirar la empresa, me gusta generar valor y soy curioso. O sea, soy un tío que me gusta leer sobre empresas y sobre negocios o modelos de negocio. Total. Entonces eso le diría que espabile y que sepa realmente qué es lo que quiere y que se ponga a ello. Total, que se ponga a ello. Yo al final descubrí que me gustaba la inversión muy tarde, pero eso no me privó. Tuve que pagar un coste muy alto, que fueron 3-4 años con el cuchillo en la boca, a full time, estudiando y modelando empresas y analizándolas, pero gracias a ello estoy donde estoy. Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme una vez más. Muchas gracias también por la acogida y realmente es un placer. Una pregunta para ti. A ver. Si tuvieras que elegir un invitado para el podcast, ¿a quién elegirías? Un invitado para el podcast. ¿A quién te gustaría traer? Esa no me lo habías dicho, ¿eh? Estaba el guión, ¿eh? Pero puede ser conocido de aquí de España, fuera de España. Pues sí, quien tú quieras. Puede ser quien yo quiera. Ahora mismo, si te digo, no quiero quedar bien. Si tienes una lista, imagínate que dices, te puedo cumplir cualquier deseo que tengas de una entrevista. Michael Barry, es que te iba a decir Bill Ackman, pero realmente Michael Barry, ¿sabes lo que pasa? Que me gustaría traerlo para realmente, pues, la crisis financiera se habla mucho, se habla mucho de él, le tengo mucho respeto a quien no le tiene, ¿no? Y demás, pero sí que es verdad que me gustaría que me explicara realmente si todo fue como realmente él lo hizo. No sé, sería interesante mantener esa conversación de que lo que me pasa ese periodo de 2005, y encima porque es un periodo que yo estaba vivo. En 2005 yo tenía pues 13 años o así, 12 años, 13 años, 14 años. Y a los 2008, 2009 fue cuando ya empecé, lo que te digo, empecé INEF, y yo no te percatabas tanto con 17 años de las crisis y demás, no sabías, veías las horas que se te daban paradas, pero como es algo que yo he vivido, y me gustaría ver que alguien me explicase cómo alguien tuvo esos retornos y pudo ver eso, ¿no? Que hay documentales también en Netflix y demás, pero es algo que creo que sería él. Yo lo que no tengo tan claro es la rentabilidad que ha sacado después de la crisis. Se ha equivocado mucho luego. Yo creo que se ha equivocado bastante. Sí, hay que decirle, tengo respeto, pero le gusta mucho. Ya no es pública, pero yo creo que ha tenido, por lo visto, bastantes errores. Hombre, me parece que compraba puts de SP en 2021 o por el estilo, ¿no? Y a partir de ahí creo que hizo más 20 o más. Sí, pero eso al final nunca sabes, porque puede ser una parte de la estrategia de algo mucho más grande, que eso sea simplemente una cobertura de otra cosa que esté larga en otro lado, o simplemente hacer un spread. Exacto. Entonces,
creo que nos falta información para poder juzgar, pero yo no tengo claro la rentabilidad que ha sacado después de la crisis. Sí, es cierto. Es buena reflexión, ¿eh? Buena reflexión. Pues bueno, pues sí, creo que sería ese. Así que nada, una vez más, muchas gracias por la charla. Te lo agradezco un montón y nada, espero que os aporte valor todo este contenido. Ya lo sabéis, para quien quiera contactarle tenéis los enlaces en la descripción, las notas también las dejaré de libros que hemos hablado tanto como pueda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.